Víctor, detrás de cada conflicto bélico hay intereses económicos. Te voy a decir los 3 motivos que generan las guerras. Dinero, dinero, dinero. Cuando hay guerras se desarrolla mucho la tecnología porque se prueba in situ. Está pasando en Ucrania, está pasando en Israel. Es un enorme negocio. Cuando hay un negocio hay dinero. Y cuando hay dinero en negocios de armas... ¿La economía se ha convertido en un campo de batalla? Siempre ha sido un campo de batalla. ¿Y quién está ganando? ¿Quién es más fuerte? Muy buena pregunta. No puedes lanzar los tanques de la OTAN contra Rusia porque te manda un misil nuclear. ¿Qué vas a hacer con Rusia? Lo que sí puedes hacer es hacerles daño económicamente. Las negociaciones con Estados Unidos recientes con Trump han demostrado que no tenemos ninguna fuerza para negociar. No puedes entender los mercados solo por saber economía. Tienes que haberlos aprendido en los mercados. Cuando tú digas eso de, pero ¿cómo baja la bolsa si la economía va muy bien? Ese no sabe. The trend is your friend. La tendencia es tu amiga. Ahora mismo la tendencia de las acciones como de los bonos es los dogmas son la trampa para incautos de los mercados. Las frases altisonantes en los mercados son muy peligrosas. Cuando alguien dice, esto nunca baja, esto es un bien tangible y no pasa nada. Yo nunca he visto a tanta gente haciendo una crisis. Y normalmente las burbujas y las crisis vienen por donde nos esperan. ¿Crees que se avecina alguna crisis? ¿Veo nubarrones para una crisis? A la de 3. Víctor, en un mundo marcado por guerras, por tensiones comerciales, un cambio de poder global, ¿la economía se ha convertido en un campo de batalla? La economía siempre ha sido un campo de batalla. El otro día leía, escuchaba en un reportaje muy bueno sobre la Primera Guerra Mundial, no sé, creo que era un general alemán o algo así, no me acuerdo, pero dijo, te voy a decir los 3 motivos que generan las guerras. Money, money, en inglés, money, dinero, dinero, dinero. En aquel caso, pues, habían empezado a construir tantas armas, se habían puesto todos a construir como locos armas, barcos de guerra, el imperio inglés con todo su armamento, los alemanes que querían tener tantas armas como los ingleses, los franceses no querían ser menos, y eso, en parte, había que darle salida a eso. Entonces, en general lo ha sido, yo creo, desde siempre. No digo que sea lo único, es verdad que muchas veces está el propio caos de las relaciones internacionales, las rivalidades, los egos. Eso es lo que te dice la historia, pero que lo que pasa es que los motivos económicos se ven menos, pero por ejemplo, en época del Imperio Romano, pues Roma empezó a expandirse, pues bueno, se expandían para quitarle las cosas a los de al lado. Es decir, en aquella época tú lo que necesitabas es trigo y necesitabas, yo qué sé, ganado. Entonces, pues invadías al de al lado para quitárselo. ¿Y por qué fue? Y los españoles cuando fueron a Norteamérica, pues buscaban especias, no encontraron especias, pero encontraron que había oro y se lo querían llevar. O sea que en general... conflictos, etcétera, y más hoy en día. Tiene mucho que ver con esto y hoy en día más, porque en otras épocas, digamos que en la escala social el guerrero era muy importante, pero ahora es mucho más el magnate tecnológico o el magnate en general. O sea, en la escala social, que donde antes eran los, yo qué sé, los curas, digamos, los religiosos, el papa tenían un peso importantísimo, los señores feudales y los guerreros en general, era un mundo de guerreros, y mientras que el comerciante era algo más secundario, era como una cosa como que el crédito, todo eso se dejaba al pueblo judío y todo esto, y era algo como, sobre todo en el mundo católico, era algo muy secundario, incluso casi de segunda. Ahora ha cambiado muchísimo. Ahora el dinero se ha vuelto muy importante y por lo tanto también siempre están los conflictos, probablemente ahora incluso un poco más. Estamos creando Denomba. Hemos montado la mayor escuela de transformación cultural del mundo. Hay esa sed de seguir conociendo, de seguir buscando formación e información. Hemos pensado que podíamos dar un paso más. Es una especie de escuela. Está diseñada con la narrativa del viaje del héroe. Voy a conocerme a mí mismo y voy a encontrar el propósito que tengo en mi vida, en mi empresa, en mi familia o donde sea. Hay más de 50 profesores. Los pondremos aquí en pantalla. Profesores que son catedráticos de universidad, profesores de universidad. Es un curso para invertir en ti mismo. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? Vas a conseguir explicar quién eres. Tenéis el enlace en la descripción. Creemos que es una misión interesante. Para liderar nuestra vida tenemos que ser capaces de pensar. El punto de partida es el viaje del héroe. El objetivo no es ni escribir bien, ni escribir bonito, sino escribir para mirarte, para que te hagas preguntas. Estamos aquí con una misión y tenemos la responsabilidad de cumplirla. La vida de un hombre consta de un solo momento,
el momento en que sabe definitivamente quién es. ¿A qué estoy yo llamado? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Bueno, hoy nos acompaña una persona que sabe muchísimo sobre los mercados y el mundo financiero. Víctor Álvaro González, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Eres el fundador de Next Step Finance, que no sé si nos podrías explicar lo que es. Bueno, no explicar todo sería un poco largo y no quiero aburriros. Te diría qué es lo que tratamos de aportar, qué nos diferencia, porque al final hay mucha gente que está en el mundo del asesoramiento, la gestión patrimonial, en el mundo de cuidar los ahorros de la gente. Lo que nos diferencia a nosotros, lo que hemos pretendido hacer diferente, pretendemos es hacer llegar el asesoramiento financiero independiente a todo el mundo. ¿Qué es el asesoramiento financiero independiente? Te lo voy a poner con un ejemplo, que es mucho más fácil. Tú imagínate que tu médico, que yo soy tu médico, y tú vienes porque te duele algo, te duele el estómago. Y entonces yo resulta que soy tu médico y a la vez recibo comisión de los que hacen las aspirinas, pero no de los que hacen el gelocatil. Entonces, como recibo comisión de las aspirinas, yo te voy a decir, si te duele el estómago, tómate aspirina. Pero la aspirina no es buena para el estómago. O sea, te duele la cabeza y no te pregunto si sufres del estómago. Digo, ¿te duele la cabeza? Va a ser el mejor ejemplo, si no los médicos me van a matar. Vamos a poner que lo que te duele es la cabeza y te digo, sí, muy correcto, te doy la aspirina, pero no te voy a preguntar si te duele el estómago. ¿Por qué? Porque yo solo cobro de recetar la aspirina. Mientras que el gelocatil, que te quita el dolor de cabeza, pero que es mejor para el estómago, ahí yo no me llevo una comisión. Bueno, esto que nos parecería surrealista con los médicos no hacen esto, no, evidentemente no hacen esto. En la salud financiera de la gente es lo habitual en España, en otros países no. O sea, en España, el señor del banco que te recomienda un producto trabaja sobre todo para otros, es decir, para el que fabrica el producto financiero, por ejemplo, un fondo de inversión o su propio banco, para llevarse una comisión. Se dice asesor, pero es un comisionista. Mientras que lo normal es que tu asesor, que es tu asesor, tu médico financiero, tú seas su único interés. Bueno, pues esto que parece obvio es, ya te digo, la excepción en España. Somos la excepción nosotros y pocos más. Es muy habitual en Estados Unidos, en Suecia, en Holanda. En Inglaterra, por ejemplo, es obligatorio. Si dices que es un asesor financiero, no puedes cobrar de los productos que recomiendas, porque hay un conflicto de interés. Entonces, ¿nosotros qué aportamos? Bueno, esto ya existía. Es decir, en las grandes fortunas, a la gente que tiene mucho dinero, claro, no le puedes llegar recomendándole una cosa porque te dan una comisión. Entonces, en las grandes fortunas ya era más habitual, te hablo de más de 10 millones de euros, el que el asesoramiento fuera, incluso 20, fuera independiente. Tu asesor trabajara solo para ti, no fuera un comisionista de gestoras, bancos, etcétera. Pero esto no se daba a partir de ahí. Es decir, todo el cliente medio, los clientes en general, incluso muchos con mucho dinero, 5 o 6 millones de euros, 7, eran básicamente personas que su asesor no era un asesor, es un comisionista. Es alguien que le recomienda el producto A porque el producto A les paga, pero no el B porque no les paga o no lo tienen, que es lo mismo. O un producto solo el mío, el de mi casa, porque es el que me da más comisión. Esto es, desgraciadamente, la situación del mundo financiero, y por eso precisamente la Unión Europea ya ha establecido, y esto ya funciona en España, aunque no se habla mucho, ya establece quién es independiente y quién no. Es decir, tú vas a la CNMV y puedes preguntar, ¿este asesor es independiente? Entonces te va a decir si cobra o no lo que llaman muy sutilmente incentivos. Es decir, el que cobra incentivos no es independiente. Trabaja para el que paga el incentivo. En Nextstep, ¿qué hemos hecho? Dar acceso a asesoramiento independiente a todo tipo de inversores. Y tú dirás, bueno, pero eso es rentable. Es que hemos tenido suerte de estar en plena revolución digital y ahora en la de la IA. Es decir, ¿para qué sirve la tecnología? Para hacer más bonito y más barato un servicio, pero muy especialmente más barato. Entonces eso nos ha permitido que por una cantidad moderada, que va desde, estamos hablando de 70 euros al trimestre, para que te hagas una idea, o 200 euros al año, hasta algo más, dependiendo del servicio,
puedas tener un asesor de verdadera confianza, alguien que trabaja solo para ti, que no está ahí para venderte productos que además, cuando en este mundo tan duro de las finanzas, a más pequeño es el cliente, es como la cadena alimenticia. Es al que le van a colocar normalmente lo peor. Entonces, es duro, pero es así. Entonces, esto, como digo, en Inglaterra está prohibido, el decir soy un asesor financiero si estoy cobrando de quien fabrica los productos. En otros sitios hay muchas limitaciones. De momento en España solo establecer quién lo es y quién no lo es. Pero vamos, que esto que te cuento es así, puesto que ya está al punto de que la Unión Europea y en el mundo entero se establece ya esta diferencia para que la gente no vaya al médico y le coloquen aquello de lo que el médico es accionista. Bueno, sí, porque de hecho te he escuchado decir que los bancos hacen cosas que son legales, pero que no son del todo éticas. Sí, y además estamos en un mundo en el cual cada vez hay más presión en este sentido. Porque nosotros pensábamos que la banca, yo llevo haciendo esto mucho tiempo, con diversos grados, Next Step es, digamos, ya, como dicen los ingleses, el ultimate, la versión mejor del asesoramiento financiero realmente independiente, muy profesional, etcétera, gracias a que estamos en una época de alta tecnología. Y muy importante, hago un pequeño paréntesis ahí, si quieres luego lo mencionamos más, hay una revolución en las comisiones, han bajado muchísimo. Entonces nosotros además, aunque al cliente le cobremos una cantidad anual, le podemos recomendar productos más baratos de los que les va a recomendar el banco o la sociedad de valores, con lo cual le bajamos la factura de comisiones, con lo cual en realidad al final nuestro servicio muchas veces sale gratis. Pero bueno, a lo que iba, la banca ahora compite mucho, entonces tienen una competencia entre ellos brutal. Y de hecho, hablando con gente joven como vosotros, también están saliendo nuevos jugadores. No diré nombres para no hacer publicidad a nadie, pero lo sabéis. Mucho más dinámicos, etc. Entonces, la competencia es brutal. Entonces, en lugar de ofrecer un servicio mejor, que sería hacer lo que hacemos nosotros, oye, ofrece un servicio realmente independiente, muy profesional, amplíalo. Aquí no diré el nombre, por ejemplo, hay una entidad muy conocida que ya tiene un servicio independiente para más de 5 millones de euros. Amplíalo, baja el nivel para atraer más volumen. Esos son los fondos indexados, por ejemplo, bajar la comisión para atraer más volumen, pero no. Lo que hay es más competencia y la competencia lo que está haciendo es que la banca sea muy agresiva con el inversor pequeño y mediano para colocarles productos. Y eso lo vemos en garantizados, lo vemos en todo. Entonces, claro, ahí hay efectivamente una línea muy... Esa zona gris entre lo que siendo legal fuerza la ética. Por ejemplo, ¿qué te diría yo? En un momento, vamos a hacer un ejemplo muy claro, y además que se ve cómo la independencia funciona, no solo es ética, sino es rentable. Llega el año 2022 y entonces cualquiera que vea que Rusia invade Ucrania, que luego no ha ido a más, pero podría haber sido terrible. En paralelo viene toda la inflación creada por toda la creación monetaria y la deuda durante la pandemia para hacer frente a los confinamientos, etc. Es decir, por hacerlo simple, la inflación se está disparando del 1 al 10% o del 2 al 10%. Eso lo hemos vivido todos. Eso ya de entrada es muy malo. O sea, hay que decir que cuando tú ves venir eso, cualquier profesional de este sector sabe que las cosas se van a complicar. En la renta fija, desde luego. Pero es que encima Rusia invade Ucrania. Y además se ha sancionado a Rusia, pero sancionar a Rusia es también algo que nos afecta a nosotros, porque sancionamos al mayor productor de materias primas, petróleo y gas del mundo. El mundo de petróleo es el segundo o tercero. ¿Qué ocurre? Que los precios se disparan. Entramos en 2022 en un entorno espantoso para los mercados. Pero claro, si tú tienes a tus clientes, ponte al 50% entre fondos, lo típico del libro, ¿no? A lo mejor en 50% fondos de renta variable y 50% fondos de renta fija. O sea, donde no los tienes es en liquidez o en fondos monetarios. Liquidez es la cuenta corriente. Bueno, en fondos de renta variable, ese asesor no independiente se está llevando un pellizco muy gordo de una comisión del entorno del 1,80% que le pagan por colocar esos productos, porque él es un colocador, no es realmente un asesor, no es independiente. Luego tienes la parte de renta fija, se está pagando, pues ponte el 1, el 1,25. ¿Vale? Tenemos mitad de la cartera de los clientes, de todos tus miles de clientes de esa entidad financiera, está
la mitad está generando una comisión del 1,80% anual, básicamente por no hacer mucho. Luego hablamos, si quieres, de la gestión activa y pasiva. Y encima, la parte más conservadora está generando el 1,25%. El 1%. Vamos a ser muy generosos, el 1%. ¿Qué hay que hacer cuando todo se pone tan mal? Pues hay que llevar a tus clientes a liquidez, o sea, o a la cuenta corriente, o a un depósito, o a fondos monetarios. No porque sea un mes malo o 2, sino porque estamos en una situación muy mala. La inflación se ha disparado, la Reserva Federal va a disparar los tipos de interés, el Banco Central Europeo también, que es lo peor para los mercados, y encima Putin está invadiendo Ucrania. Entonces, lo normal es pues lo que hicimos nosotros. A ver, no sabíamos exactamente lo que iba a pasar, hasta dónde iba a llegar, pero dijimos, bueno, pues la renta variable a menos de la mitad. Y la renta fija fuera, porque no puedes tener bonos cuando sube la inflación. Luego se ha visto lo que ha pasado, ¿no? O sea que no hace falta explicar por qué. Bien, en una entidad que vive de esas comisiones, si hace eso, tiene que echar gente. Porque claro, si tus comisiones, bueno, digo, en la liquidez no les da dinero a los bancos, muy poquito, y un fondo monetario les da, ponte, el 0,30, incluso menos. Si tú pasas a tus clientes que estás pagando el 1,80% de comisión, les pasas a pagar el 0,20, y a los que están pagando el 1 en renta fija les pasas a pagar el 0,20 o el 0,30, ¿qué pasa? Que la cuenta de resultados de esa entidad, sea un banco, sea una sociedad de valores, sea una gestora de patrimonios, se reduce en un 70%. No pueden hacerlo. Saben que las cosas están muy mal, pero pueden hacer algo mucho más, digamos, maquillar un poco la situación, hacer algo, pero no pueden tomar las medidas adecuadas para una situación tan complicada como eso, porque disparan contra su propia cuenta de resultados. Y por eso tiene tanto interés la Unión Europea en diferenciar la independencia y lo que no, porque al final eso va contra los clientes. Por eso te digo que es legal dejar a tus clientes hasta arriba de renta variable y de renta fija cuando van a caer tanto la renta variable, las bolsas, como la renta fija, los bonos, porque viene todo mal, porque viene guerra, eso es malo para la bolsa, inflación, malo para la bolsa, inflación, malo para los bonos. ¿Es legal decirles, no, pero no se preocupen esto? No es ilegal. No es ilegal. Nadie dice, no, es que no me di cuenta, es que no lo vi, o simplemente... Nadie va a decir, no lo hicimos porque es que si no nos habría hecho un agujero en la cuenta de resultados. Eso sería ilegal, porque yo creo que sería algo así como la prevaricación, no lo sé. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Pocos profesionales, aunque sean mediocres, no se dan cuenta que en un año 2022 hay que bajar el riesgo. Pero bajar el riesgo es bajar los ingresos. Un independiente tiene una ventaja enorme. A nosotros nos da igual. Nosotros cobramos 200 euros al año o 210, lo que sea, esté el dinero en liquidez, en francos suizos, en oro o en lo que haga falta, o en inteligencia artificial. Por eso, aunque esto ha sido un poco largo, pero define claramente dos cosas. Lo cuidadoso que hay que ser con la parte, digamos, gris de la ética y la legalidad en las entidades financieras, y cómo afecta la rentabilidad. Y de ahí ya te puedes ir a los fondos garantizados que te dan, por ejemplo, un fondo garantizado que te da, dices, uy, qué bien, me da el 2,5%. Pero si tú compras un bono en el Banco de España, que es facilísimo por internet, te está dando el 3,5%. El banco se está llevando un 1% de diferencial por empaquetártelo en un fondo de inversión. ¿Es legal? Sí. ¿Es ético? A mí me parece que no. Víctor, si quieres, vamos de lo grande a lo pequeño. Me gustaría empezar por geopolítica y luego ya pasamos a cómo funcionan los bancos y a yo qué hago con mis ahorros, ¿no? Entonces, en cuanto a geopolítica, ¿de qué manera nos afecta, por ejemplo, que Rusia pudiera cortar el gas o que China atacara económicamente mediante aranceles a Estados Unidos, o al revés, o las guerras, ¿no? Bueno, todo eso nos afecta. Lo del gas ya lo hemos visto. En realidad, nosotros le cortamos el gas a Rusia porque no queríamos comprarle como sanción por invadir Ucrania. Y bueno, pues ya lo hemos visto lo que pasó, porque se dice la guerra de Ucrania. Bueno, y a mí me parece muy bien que se haga todo lo que haya lugar ante una agresión así. A lo mejor hay otras fórmulas más efectivas, que esa es otra, porque al final las sanciones se las han saltado y lo que hemos hecho es pagar mucho más caro. Pero en definitiva, yo no me meto en la parte política. Yo lo que sí digo, de juzgar políticamente, yo lo que digo es que ya hemos visto
cómo es el arma, por ejemplo, de la energía. Y es con lo que contaba Rusia cuando invade Ucrania. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que en el momento que ellos han invadido Ucrania, nosotros les hemos sancionado y les hemos dicho no te compramos, no ha sido exactamente así, pero en grandes, no te compramos gas y sobre todo no te compramos fertilizantes, no te compramos materias primas en general, tampoco petróleo, porque son un gran productor de petróleo. Es que Rusia es una gasolinera, o sea, es así, ¿no? Una mina es una gasolinera, es el mayor productor del mundo de materias primas, claro, y las necesitamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que, ¿cómo afecta? Pues ya lo hemos visto. Les hemos cortado el grifo y a nuestra inflación se ha disparado. Con lo cual estamos todavía incluso sufriendo esas consecuencias, pero más cerca, mira ahora lo de las tierras. No, está bien, he sido yo que lo he tocado y no debería. Lo de las tierras raras, chinas. Resulta que es que son de los pocos que tienen esto que es tan importante hoy en día. Y entonces Trump, pues está negociando y en un momento dado dijeron que iban a poner ciertos controles. Trump, que es de gatillo fácil, pues yo os pongo 150% de aranceles. Y alguien le debe decir, es que casi salimos perdiendo. Porque es que solo ellos y Ucrania, pero Ucrania está complicado el tema y no está a la altura. Con lo cual, por ejemplo, las tierras raras van a servir para que China consiga un acuerdo arancelario mucho mejor del que habría conseguido en otras circunstancias. O sea que es que todo esto... ¿Y cómo afecta? Pues si no hubiera, por ejemplo... Cuando salga esto, supongo que todavía no sabremos si hay acuerdo con China, esperemos que sí, están en ello, acuerdo arancelario, pero si no saliera se notaría mucho en la economía porque, no quiero pensar que durante un tiempo a China, es que además es como el efecto mariposa, pasa una cosa y afecta a todo. Por ejemplo, ahora China, como no puede venderle a Estados Unidos con libertad porque hay aranceles, como mientras negocian los americanos les están cobrando. Entonces, ¿qué hacen? Y China tiene un problema, que es que cada vez produce más barato. Bueno, un problema, porque las materias primas, petróleo, gas, etcétera, que nosotros no compramos a Rusia porque les sancionamos, se las venden a precio de saldo a China. Entonces China, que es un país industrial y de producción industrial, todo lo que hace cada día le sale más barato. Entonces, ¿qué hace? Lo vende tirado. ¿Dónde? Estados Unidos no puede, hay aranceles, sí lo hace, pero le cuesta. ¿Qué hace? Nos los vende Europa. Nos lo está empezando a vender sobre todo Europa. Cada vez les compramos más, pues hay tanto coche eléctrico a China. Y un día nos vamos a dar cuenta de que los chinos están tirando de los precios en todo lo que los chinos puedan competir con nosotros aquí, que ya es, creo que casi todo, nos pueden hacer mucho daño. Con lo cual, en definitiva, todo lo que afecta a la economía, es que como se usa la economía como arma geopolítica, arma, porque no te puedes enfrentar como antes, en la Primera Guerra Mundial se enfrentaban físicamente y con armas. Pero ahora o se hace a través de proxies, como es a través de, por ejemplo, de Ucrania, o puedes entre la OTAN y tal, y Rusia, o a través, por ejemplo, de Hezbollah en su momento, Irán con Israel. Pero claro, Estados Unidos no puede enfrentarse con China directamente porque son dos potencias nucleares. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues la guerra es comercial. O sea que se nota un montón y se va a seguir notando. O sea, el precio de la energía, por ejemplo, es más fuerte que tanques. Es un arma más poderosa, un arma geopolítica. Ahora mismo yo creo que sí, porque ahora mismo está muy limitado el uso de tanques entre las grandes potencias. Es que no puedes lanzar los tanques de la OTAN contra Rusia porque te manda un misil nuclear. O sea, si ven que van a perder, te van a mandar un misil nuclear. Entonces, como no puedes atacarles con tanques, los tanques no te sirven para mucho. Ahora, yo puedo entender que haya que armarse y tal, a lo mejor que los drones, la guerra híbrida, eso lo puedo entender más. Pero ¿qué vas a hacer con Rusia, que tiene armas nucleares? Entonces, lo que sí puede hacer es hacerles daño económicamente. Y en esas estamos, y en esas están China y Estados Unidos ahora mismo. ¿Y quién está ganando? ¿Quién es más fuerte? Muy buena pregunta. Es que según se mire, afortunadamente se necesitan los dos. Yo creo que Estados Unidos sigue siendo el líder. ¿Sabes por qué? Por la tecnología. Decía Napoleón que las guerras se ganan por tecnología. Fíjate, en aquella época que tecnología era tener un rifle que llegaba a 3 metros más que el otro, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo sigue siendo, por mucho que se diga, una democracia que además fomenta, como fomenta Estados Unidos, la investigación, la innovación, el desarrollo,
sigue teniendo una ventaja tecnológica. Bueno, el otro día, hace nada, salía lo de que Google está ya, parece que ha dado ya el paso casi final para utilizar computación cuántica. La IA, por mucha que se diga, sigue siendo Estados Unidos el rey. Y la IA es todo en este sentido, ¿no? Y como la tecnología hoy en día es casi el arma más importante, mucho más que los tanques, muchísimo más. Se puede llegar a vencer a alguien solo volviendo loca a su población, haciéndolo creer algo que no existe, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que todavía Estados Unidos tiene todavía la mano fuerte. Y además la tiene también en el dólar, porque eso que se habla de que el dólar está perdiendo peso, eso no es todavía cierto. Y Víctor, ¿detrás de cada conflicto bélico hay intereses económicos? Ya te digo, siempre, casi siempre hay una cosa que llaman el complejo, los americanos le llaman el Military Industrial Complex. Y eso existe. Es decir, vamos a ver, ponte un caso. Se van a invertir en Europa 800.000 millones de euros en armamento. Claro, eso es una cifra brutal. Eso va a tener una influencia en todo. Entonces, en definitiva, al final, ¿qué va a ser antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿se crean tantas armas por si acaso, o se crean tantas armas y van a tener que ser utilizadas aquí o en otro sitio? Pero al final tampoco puedes tener tantas armas y no usarlas. Por lo tanto, desde el punto de vista primero de la industria, es un enorme negocio y tienes que cada vez tener armas mejores. Y cuando hay guerras, se desarrolla mucho la tecnología porque se prueban in situ. Está pasando en Ucrania y está pasando en Israel, y el escudo antimisiles y esto. Entonces, claro, y entonces se construyen más armas, ¿no? Entonces ahí es un negocio. Yo no lo estoy juzgando políticamente, ni voy a ponerme pacifista de que no pueda haber guerras, nada así. Lo que sí observo en mi experiencia es que sin duda hay un negocio, y cuando hay un negocio hay dinero. Y cuando hay dinero en negocios de armas, pues eso puede afectar muchísimo al hecho de que luego haya conflictos bélicos. Es lógico, si no existieran las armas, que es imposible, evidentemente, probablemente no habría, o por lo menos no habría, el nivel de conflictos bélicos que tenemos actualmente. O sea, la guerra es un negocio. La guerra es sin duda un negocio porque, por ponerlo de otra manera, lo que factura, si sumáramos lo que factura toda la industria armamentística global, pues no sé, es que no sé la cifra, pero es brutal. O sea, estamos hablando... Mira, en Estados Unidos, del gasto público estatal norteamericano, yo creo que está por... Bueno, es verdad que en Estados Unidos no existe un sistema de seguridad social como el nuestro, pero hay un tema sanitario. Por encima, yo creo, estoy casi seguro, no tengo aquí el dato, pero casi seguro, y si no igual, o yo creo claramente por encima, el gran gasto es militar. Pero Estados Unidos no está en guerra con nadie, que se sepa. Bueno, es a través de otros, en todo caso, pero es en los que más se gasta el Estado. Y China tiene también una inversión, aunque nada comparable a Estados Unidos. Con lo cual, sin duda que lo es, y un negocio muy importante. Y de hecho, en cuanto en Europa se dijo vamos a gastarnos 800.000 millones en armamento, nosotros en principio procuramos no recomendar a nuestros clientes que inviertan en armamento. A ver, pudiendo invertir en tecnología, que ganas igual o más, ¿por qué invertir en armamento? Que es que al final sabes para qué va eso, ¿no? Claro. Pero lo que sí es cierto es que, claro, hay un momento en el cual no es ya solo el armamento, es cómo empuja todo eso a otras industrias, etcétera. Entonces, cuando Europa dijo, vamos a gastar... O sea, la misión de Europa ahora mismo económica no es la IA, no es mejorar nuestra tecnología, nuestras universidades. No, la misión de Europa ahora es hacer armamento. Insisto, no digo si está mal o bien. Yo entiendo que hay una amenaza, para mí no tanto Putin, sino quien pueda venir después. Porque este más o menos sabes por dónde tira, pero vaya a vivir un general lleno de condecoraciones, con una cara bruto, que dice, ¿y este? Entonces yo entiendo que Europa tiene que rearmarse y buscarse la vida en este sentido. Pero, bueno, tanto, no sé, el caso es que, claro, a nuestros clientes ya llegamos a la conclusión y dijimos, bueno, ya que lo vamos a pagar con impuestos,
pues habrá que compensarlo con algo. O sea, vamos a recomendar la inversión en empresas europeas de armamento, aeroespaciales. La banca también se beneficia indirectamente porque sus contratos hay que financiarlos. O sea, para que te hagas una idea, el Eurostoxx, el índice de la bolsa europea, uno de los motivos por los que este año empezó muy bien y sigue muy bien, es porque Europa va a tirar la casa por la ventana en gasto público de todo tipo, pero muy especialmente en armamento. Entonces, bueno, fíjate si es un negocio que ahora mismo, aparte de porque han bajado los tipos de interés, que nada le gusta más a la bolsa que eso, el motivo que la bolsa europea está potente, uno de ellos muy importante, es por el gasto en armamento. Y, Víctor, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, el dólar está en riesgo. O no sé si el euro, ¿no? Hay gente que habla de que el dólar... ¿Qué quiere decir eso? ¿O por qué? Sí, buena pregunta. O sea, no sé si es por estas guerras o por estos conflictos no. o estos... Es y no es. A ver cómo te lo explico fácilmente. Es por ese refrán que dice: cuando las barbas de tu vecino veas mojar, pon las tuyas a remojo, creo que es. Sí. Pasa lo de Rusia y cogen en los bancos occidentales, o sea, los gobiernos occidentales cogen todas las reservas que tenían en dólares y en lo que sea, pero sobre todo en dólares, los rusos, y las han confiscado. Las han confiscado, ha dicho, esto aquí se queda. Claro, cuando otros países ven eso, dicen: uy, esto es complicado, pues también me lo pueden hacer a mí, ¿por qué no se lo van a hacer a otro país? De nuevo, no lo juzgo. A mí a lo mejor me parece bien, que cojan a lo mejor si Venezuela está haciendo ciertas cosas y que le presionen por esa vía, políticamente. Pero es un problema, en cierto modo, jurídico y que afecta al sistema económico. Porque hay gente que dice: hombre, si tengo todo mi dinero en dólares, esto tiene que ver con la subida del oro, es verdad. Otra cosa es la locura que se aprovecha, bueno, cuando al final pues siempre hay listos que se aprovechan de una realidad para calentarla. Pero en el caso concreto si yo soy China, Brasil, en fin, un montón de países no alineados o que no son especialmente simpatizantes de Estados Unidos, no van a tener su dinero en un banco en Miami o en la Reserva Federal, dinero en la Reserva Federal o dinero en Estados Unidos o en Europa. Mucho del dinero que se les ha quitado a los rusos está en Bélgica. Y Bélgica está que no quiere usar porque quieren cogérselos. Ahora no solo quitárselos, sino usarlo para pagar armas ucranianas. Que no entro ahí, Pero claro, los belgas dicen: es que entonces nadie va a querer traer aquí su dinero. Porque si sabe que se les puede confiscar con esa facilidad, entonces, bueno, pues al ver esa situación, es verdad que hay muchos países que están buscando reducir su dependencia del dólar por motivos, como tú estabas bien diciendo, geopolíticos, porque es un arma también, un arma como que te quito el dinero. Pero también le tienen miedo al dólar porque, claro, Estados Unidos se dedica a fabricar billetes sin ningún control, eso genera inflación, pierden valor esos billetes. O sea, Estados Unidos tiene un poder con el dólar que muchos otros países, voy a hacerlo yo esta vez porque he visto que se ha bajado, Sí, así. entonces tienen otros países un miedo al control que hace Estados Unidos cada vez más, digamos, se cortan menos a la hora de te quito tus reservas, fabrico muchísimos billetes. ¿Cómo está la deuda pública norteamericana? Ahora se habla mucho de eso y sí nos van a colocar. El otro día dijo, esto a lo mejor es un poco complicado, lo digo, solo lo dejo caer, pero es muy curioso. Un asesor de Putin declaró: Estados Unidos lo que quiere es llevar toda su deuda pública a una nube cripto y luego devaluar la deuda pública, es decir, quitársela de encima. Bueno, eso explicarlo es un poco complicado, no quiero liaros, si queréis luego, yo encantado, lo digo para no complicaros, pero en definitiva hay miedo también a que Estados Unidos busque alguna fórmula. También puede hacerlo revalorizando sus reservas de oro y decir: ahora que está el oro tan caro, pues revalorizo mis reservas de oro, que las tiene a $42 y el oro está a 4.000. Entonces dice: pues ahora este oro que tengo yo vale mucho más y cojo una parte, la Reserva Federal está en un banco, la Reserva Federal emite un certificado y con ese dinero reduzco mi deuda pública. Es decir, tienen miedo a los manejos que puede hacer Estados Unidos con el dólar, emitiendo dinero u otras cosas, y a lo que puede hacer para solucionar su problema de deuda. Y esto efectivamente está creando un cierto temor entre muchos países, no tanto occidentales, sino más bien no tan occidentales, digamos, que incluye al Japón en los occidentales, o sea, un poco el G7, etcétera, al resto
le está dando bastante miedo, sobre todo a los que no se llevan especialmente bien con Estados Unidos. Y no tengo ni idea, Víctor, por eso te lo pregunto, pero la desvalorización del dólar tiene algo que ver con que China esté comprando oro, Sí. o sea, el oro también que Sí, papel tiene porque ahí. China no quiere tener ni tanta deuda norteamericana, han estado vendiendo. En el oro hay dos fases, luego sí que si hablamos es muy interesante lo que ha pasado ahí. Hay dos fases, una en la que la revalorización tiene una base económica muy clara y muy fundamental, y otra que es la especulativa. Es un ejemplo de libro de cómo se producen las burbujas financieras, ¿no? Pero vamos a lo de China. China está exactamente en eso. Dice, ¿cómo voy a negociar yo con los Estados Unidos si tengo un montón de mi dinero invertido en bonos americanos? Estoy en sus manos. Y si dependo tanto del dólar, porque ellos también dependen del dólar, claro que dependen. Muchísimo, si es que venden al que más a Estados Unidos. Entonces, han hablado incluso de crear una cripto que sea de los países de los BRIC. Eso yo creo que no va a funcionar y además me parece mucho más inteligente buscar otras fórmulas, ¿no? Pero en definitiva quieren liberarse digamos, del yugo del dólar porque ven que les limita en su desarrollo económico, político, en sus tomas de decisiones políticas. Eso es una realidad. Y tiene que ver en eso que, por ejemplo, puede tener que ver que baje el dólar porque estén vendiendo y reduciendo sus posiciones, y tiene mucho que ver con lo del oro. Es decir, que de alguna manera, por ejemplo, ¿tú sabes lo que es una stablecoin? No. Bueno, es como una cripto. Las criptos son muy volátiles. ¿Tú has visto el Bitcoin? Que no te nada en contra, ¿eh? Que si no vamos a decir que quiero meterme con no, porque la gente se lo toma muy en serio. Y estos son negocios. Pero bueno, el Bitcoin es muy volátil. Puede subir mucho, puede tener bajadas muy importantes, etcétera. Claro, en el comercio es muy complicado pagar con Bitcoin, porque yo hoy te pago no sé, una fracción X de Bitcoin y a lo mejor, como pasó el viernes, cae un 7%, el viernes o el anterior, cae un 7%. Entonces yo te he pagado y tú te has quedado, es como te has quedado sin margen, ¿no? Entonces se están creando unas cripto que cada una lleva aparejado $1 debajo o una fracción de deuda americana. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes tener las ventajas de las cripto para comerciar, para la seguridad que supone, etcétera, etcétera, pero al estar sujetadas por el dólar tienen menos volatilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente por esas vías haya muchas más, digamos, vías de jugar con este tipo de cosas que por lo que, digamos, que con el oro, con tal o con una, digamos, una cripto que sea china, india, brasileña, no sé qué, y que va aparejada, que va sujeta por oro. A lo mejor eso es más complicado, a lo mejor sería más fácil otra fórmula, pero bueno, sí tiene que ver con eso. ¿Y cuál es la importancia del euro en el mundo? O sea, no sé si es una moneda importante, no sé si está en riesgo, no sé si... Es importante, sigue siendo importante, pero está perdiendo mucho peso. Se habla de la pérdida de peso del dólar, no, el que está perdiendo peso es el euro. El euro ahora está fuerte por otros motivos, y no es especialmente ahora bueno para Europa eso, pero Europa está perdiendo. Las divisas reflejan mucho la economía de los países, ¿no? Al principio las divisas reflejaban el valor, tenían por detrás tú emitías dólares en función del oro que tenías. Eso antes de Nixon, un presidente norteamericano que acabó muy mal. Entonces, en el momento que dijo no. Esto no va a ser así. Entonces, las divisas reflejan el valor de la economía subyacente. O sea, ¿por qué tú te fías de un papelito que dice $1? Pues porque detrás está la Reserva Federal y la economía americana. Así de fácil. Claro, a más fuerte un país y más fuerte su economía, más te fías. Te fías muchísimo del franco suizo, incluso más de los americanos, porque además los suizos pues, son especialmente fiables como economía, súper sólidos, son súper serios, tienen las cuentas, no tienen deuda como los americanos, que tienen la deuda disparada. Entonces, el franco suizo es una divisa muy sólida. Pero Europa, hasta hace poco, era bastante sólida porque tenías países como Alemania, Holanda, Francia, etcétera, que transmitían una solidez parecida. Y había un pacto de estabilidad, etcétera. Pero ha habido un momento en el que Alemania ha dicho, oiga, yo estoy aquí pagando la fiesta, yo no me endeudo para que se puedan endeudar los españoles, los italianos, los propios franceses, y yo aquí siendo como el más serio y siendo el avalista de todos estos, pues Alemania, y claro, esto afecta a mi economía porque tampoco puedo gastar como ellos. Pues a partir de ahora se acabó
El nuevo gobierno alemán ha eliminado el techo de gasto y han dicho que ellos van a endeudarse lo que ellos quieran. Claro, esto a la larga yo creo que también hace perder confianza en el euro, unido a que cada vez se demuestra más que habernos convertido en una especie de ministerio, porque es en lo que somos una especie de parque temático y un ministerio, Europa, ¿no? O turismo o burocracia. Las negociaciones con Estados Unidos recientes con Trump han demostrado que no tenemos ninguna fuerza para negociar, no tenemos grandes empresas tecnológicas, no tenemos ni esto ni otro. Claro, llegaba este señor y yo creo que podía habernos hecho más daño, porque no teníamos a dónde agarrarnos. Ha tenido que llegar von der Leyen y decir, cuando von der Leyen haya ido a explicar la negociación con Trump, probablemente ha dicho, miren señores, virgencita, que nos quedemos como estamos. Y no vamos a tocar esto mucho, porque como este se ponga muy chulo, no vamos a pagar un 10%, vamos a pagar un 15% o un 20%. Pues vamos a dejarlo así, no vamos a protestar y vamos, porque es que no tenemos la fuerza de negociación que, por ejemplo, sí tiene China. ¿Por qué la negociación con Europa se ha cerrado en un mes? Mientras que con China todavía estamos prórroga tras prórroga y ahí peleándose y todo eso, porque son rivales de la misma altura. Europa podría serlo por población, por tecnología. Nosotros hemos sido y somos todavía un continente maravilloso, pero hemos perdido el rumbo y nos hemos centrado en cosas que en este mundo actual, nos guste o no, no nos dan poder para hablar de igual a igual ni con China ni con Estados Unidos. Yendo a tu pregunta, ¿eso cómo afecta al euro? En el corto plazo no afecta. El euro ahora, de hecho, está relativamente fuerte, más que nada porque el dólar está flojo, pero a la larga podría deteriorarse el peso y la confianza en el euro en el mundo. Yo no le veo, si no hay cambios en Europa, no le veo un futuro a mejor, tampoco muy a peor, porque quieras que no seguimos siendo Europa. Pero complicado. Lo único que nos salva es que el yuan, los chinos son menos de fiar con diferencia que nosotros, y los americanos están todo el día manipulando su divisa. Mientras que nosotros, dentro de lo grave, aunque seamos un parque temático y seamos un ministerio, no manipulamos tanto de momento nuestra divisa, aunque ahora nos estamos animando un poco con lo de la deuda. Entonces nos salva casi la poca seriedad y fiabilidad de los otros. Pero a ver cuánto dura eso. ¿Qué quiere decir manipular la divisa? Pues jugar a, si me interesa que esté barata, hacer cosas para que el dólar esté barato. Eso es muy de ahora mismo la administración norteamericana. El dólar no debía de estar muy bajo, no debía de haber caído lo que ha caído, porque básicamente la economía americana está mucho mejor que la europea. Estos son datos, es decir, crece mucho más Estados Unidos que Europa. Y encima tienen todas las tecnológicas, todo no sé qué. Pero este año ha bajado el dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene bastante interés en equilibrar su balanza comercial. Es decir, es una realidad que Estados Unidos nos vende mucho más a nosotros que nosotros a ellos. Por eso ha venido Trump y ha dicho, oiga, a ver, aquí, a aranceles o a comprarnos más. Dice, si no, o fabriquen aquí. Entonces, varias vías para mejorar la balanza comercial, la relación comercial de Estados Unidos con el mundo, es decir, para vender más, una de ellas es que el dólar esté barato. ¿Por qué? Porque si yo tengo este vaso y cuesta $1 y se devalúa en un 20%, ya cuesta solo 80 céntimos. Es más fácil vendértelo. Eso es un poco cómo funciona eso. Y Víctor, quien tiene dinero tiene poder. Es que has hablado de las grandes tecnológicas y puede ser que haya empresas tecnológicas que tengan más poder incluso que algunos países. Qué buena pregunta. Porque todavía existe el poder militar y el poder, por ejemplo, de China, pues da mucho miedo, o Rusia da miedo porque tiene armas nucleares y una gran industria de armamento. O sea que ese poder sin duda sigue ahí, pero yo creo que cada vez más, Yo creo que el poder tecnológico, es que vamos a un mundo que de un cambio enorme. Es decir, hemos pasado de tener un ordenador como herramienta habitual, ahora vamos a tener un agente de inteligencia artificial. Es una persona. O sea, en la práctica no es una persona. Quiero decir, actúa como una persona. ¿Qué es un agente de inteligencia artificial? Es alguien que hace cosas para ti. Es como un empleado, por ejemplo, en una empresa. Es alguien que te hace esto y lo otro. Te dice... La gente le pregunta cosas que incluso dices, hombre, tampoco es eso, ¿no? O sea, es que poco a poco entramos en un mundo en que el peso de la tecnología va a ser algo que no hemos visto nunca.
O sea, ahora sí entramos en un mundo donde va a haber dos mundos. Va a estar el mundo real y luego hay un mundo paralelo que es la inteligencia artificial, que ya es lo que es de importante, ya lo estamos viendo. De momento aprende, básicamente, se mueve en Internet. Es decir, cuando tú le preguntas algo, ¿qué hace? Visita un montón de páginas web. Con lo cual, por ejemplo, para quitar el puesto a alguien en un banco, tiene ciertas limitaciones, porque no conoce el banco por dentro, ni ha estado 10 años en el banco. El siguiente paso es que los bots de inteligencia artificial, los algoritmos, estarán instalados dentro de un banco para trabajar para el banco y se conocerán el banco mejor casi que el consejero delegado. Con lo cual habrán aprendido no solo lo que es un banco, no solo cómo se mueven los bancos, no solo como los bancos de todo el mundo, sino cómo es ese banco. Entonces, quiero decir que con este cambio tecnológico que supera casi cualquier otro, aunque llevará su tiempo, hay bastantes dudas de quién es el que va a mandar, ¿eh? Y sobre todo quién, no que manden los robots, no digo esto, sino que quien tenga el control de la inteligencia, de la mejor inteligencia artificial y cómo manejarla, va a tener un control, pues como ha ocurrido siempre. O sea, ¿cómo es posible que Hitler llegara al poder? Pues porque tenía el control, tenía a Goebbels, que era un propagandista, la verdad, un monstruo, pero un súper propagandista, que además empezaban a usar la radio, que entonces no se usaba, y supieron cómo sacarle ese partido, y a unos, aparte de sacarle el partido a la realidad de Alemania, como estaban de fastidiados, se les había humillado mucho, lo que sea. Entonces, claro, la gente es manipulable. Y la gente es más manipulable cuando hay alguien que sabe hacerlo muy bien y tiene los medios adecuados. Miedo da la capacidad de manipulación que puede dar la inteligencia artificial mal utilizada. Yo soy totalmente partidario, ¿eh? Para mí la inteligencia artificial es un instrumento, y un instrumento maravilloso que nos va a quitar trabajo. Ya es súper útil. Lo único que no te haga un vídeo que te convenza de que te están invadiendo. Pero bueno, entramos ahí en la ciencia ficción y no quiero yo tampoco irme de mi terreno. Bueno, ahora estaba pensando, Víctor, veo que te gusta la historia, has hablado del Imperio Romano, del feudalismo y también ahora de los principios de Goebbels. O sea que algo te debe gustar. Entonces, bueno, pues yéndolo pues a la historia de España, ¿podrías contarnos cómo ha evolucionado económicamente pues España? O sea, primero fuimos un gran imperio, luego hay gente que dice que el siglo pasado fuimos una gran potencia industrial, ahora que somos, Bueno, potencia industrial no hemos sido nunca, hemos sido un gran imperio. La frase es ahora, curiosamente se la atribuyen los ingleses ahora, pero lo de que el imperio español no se ponía el sol, el imperio en el que no se ponía el sol era el español. Bueno, que para el que no lo sepa, pues cogía como la mitad de Estados Unidos, casi toda Sudamérica y Centroamérica, menos Brasil y tal. Y en Europa, pues imagínate, todos los Países Bajos, media Italia, era brutal. De hecho, eso fue el fin. Se hizo demasiado grande, no se podía gestionar, aparte de otras cosas, ¿no? Entonces, imperio, sin duda hemos sido uno muy grande, lo que pasa es que hemos perdido. Es decir, el que vino a luchar con nosotros fue el anglosajón, y el anglosajón pues ha ganado. Entonces, cuando pierdes la historia, la historia la establece, la escriben los vencedores. No es que haya desaparecido la historia de España, pero ha quedado muy disminuida por la versión del ganador, ¿no? Pero es una realidad, hemos sido sin duda un gran imperio económicamente muy mal gestionado, y muy mal gestionado en general, porque era como si tuviéramos... Hablábamos de la economía y los negocios. Teníamos una fuente de ingresos brutal, que era todo el oro de Sudamérica y de América. Bueno, el quinto real, ¿no? Exacto. Ese porcentaje que venía. El quinto real, exacto, y más, porque no solo era eso, pero vamos, ese directo al rey. O sea, el hombre tenía un 25%, el rey de España tenía el 25% de esa super empresa que sería como, ríete de Google o lo que sea, un cash cow, como dicen los ingleses, una máquina de hacer caja, que entonces eran doblones de oro, que era Sudamérica, y cogía todo ese dinero y lo gastaba en una guerra que no podía llegar a ganarse. Porque había un nivel de... A ver, una cosa es dominar al imperio azteca, con todas las dificultades que pudiera haber, pero bueno, tenía muchas debilidades. Y otra cosa es decir, voy a controlar a los holandeses, a los italianos, y sobre todo una guerra de religión. O sea, es que en paralelo
ante determinados excesos de la Iglesia Católica, sale el luteranismo, Lutero, vienen los protestantes, y entonces es que sus enemigos en Europa eran muy potentes porque luchaban por su nacionalismo, por su nacionalidad, que entonces era muy importante. Porque también aquí han cambiado mucho los esquemas, pero eso era importante, aunque a veces eran países muy pequeños y ducados y condados, pero nadie quería que le dominaran porque de entrada, de nuevo, la economía. El que dominaba venía y los crujía impuestos, que esto también ha sido muy motivo de muchas revoluciones, ¿no? Entonces, debían de tomar nota los políticos de ahora. Entonces, pero desde Roma también. Entonces, claro, en Europa tenía que hacer una guerra Carlos V, Felipe II, o sea, todo lo que eran los emperadores españoles, luchar contra, sobre todo Carlos V, contra una insurrección religiosa que, recuerda lo que hemos dicho al principio, entonces era muy importante. Es decir, a nosotros ahora, a unas personas más o menos, la religión le puede ser algo importante, pero en aquella época todo el mundo pensaba que había un más allá. O sea, y el Papa era una autoridad enorme, pero no porque tuviera un ejército, sino porque te excomulgaba y te había amargado la vida. Entonces, te quiero decir que había un enorme sentimiento religioso que en aquel caso era totalmente contra el catolicismo, lo que estaba surgiendo en Alemania, etcétera, y a la vez una lucha contra europeos no decadentes, eran europeos digamos, de pura cepa, que no se les podía ganar. Y todo lo que ganábamos en Sudamérica se lo gastaban ahí y era un pozo sin fondo, con lo cual probablemente no. Esto es una opinión personal, pero yo creo que el imperio británico ha ganado al imperio español por una mucho mejor y más pragmática gestión económica del asunto. Para empezar luego, porque eran protestantes, y tú piensas, por ejemplo, que en el mundo católico el banquero era un usurero, era algo no solo mal visto, en algunos casos prohibido. Es decir, que se consideraba prestar dinero con un interés que a nosotros ahora nos parece lo más normal del mundo, incluso a veces hay unos excesos y tal, y nadie dice nada hablando de la ética y la... Entonces, en cambio, estaba mal visto. Claro, una economía que no puede tener endeudamiento, o donde el endeudamiento está mal visto, o donde hay muchas limitaciones al endeudamiento, le cuesta mucho más crecer que una que lo ve como algo positivo. Pues imagínate los suizos, pues allí los que eran calvinistas, que era todo dinero, crédito y tal, y todo eso no es que estuviera bien, es que era como se llegaba al cielo, mientras que nosotros estábamos mucho más en otra onda. ¿Y los judíos? Claro, es que depende de la religión, cómo ve la economía. Los judíos fueron los que tomaron la típica hipocresía occidental. Todo el mundo sabía que hacía falta bancos, hacía falta que hubiera la posibilidad de endeudamiento, es clave en el desarrollo económico. Lo malo es el exceso de endeudamiento, eso es lo que lleva a las burbujas, los desastres. Pero el endeudamiento sano y controlado potencia las posibilidades de la gente. Es como la persona que es un deportista y además hace una estupenda alimentación. Otra cosa que sea un deportista y utiliza anabolizantes, pero digamos que se alimente bien, que duerma bien, que tal. Entonces, para el sistema económico es fundamental contar con la palanca del crédito. ¿Qué pasa? Que como caso español, ese es el caso paradigmático. ¡Oh, qué feo está esto de la usura! Eso es, era un pecado, yo creo, ¿no? Hombre, yo me gusta la historia, soy economista, me gusta la historia, las cosas que yo diga, que me perdones en algún caso. No, la idea no es hacer un podcast. Soy más un aficionado, aunque también por motivos profesionales, claro, porque claro. El que desconoce la historia está obligado a repetirla, y en economía eso es vital. Bueno, pues el caso es que hacía falta que prestara dinero para ir a América, para luchar con no sé quién, para no sé cuántos, los señores feudales, que quiero conquistar el castillo de mi vecino. Necesito pasta. Bueno, ¿quién nos da el dinero? No, que todos muy armados, pero ¿quién tiene pasta? Entonces los judíos se dedicaban al comercio y al crédito, que es muy curioso, por ejemplo, cómo surge la banca privada, precisamente como consecuencia de eso. Pero atiendo a tu pregunta, los judíos proveían de crédito. Y las malas lenguas dicen que uno de los motivos de que se les expulsó, esto digo, he hecho el disclaimer, Las malas lenguas dicen que uno de los motivos de que fueron expulsados de España es porque se les debía mucha pasta y hicieron un reset. O sea, los reyes católicos dijeron, mira, hay que unificar religiosamente este país, y de entrada hay que echar a los judíos, que por cierto les debemos una pasta. Pero insisto que esto lo digo un poco como anécdota. O sea, les debemos ahora una pasta.
No, ahora ya no creo. Vale. No creo que, digo, en aquel momento. Ahora no creo que hayan guardado. Seguro que si alguien ha guardado los papeles, que era muy de guardarlo todo, tienen muchos las llaves de las casas de Toledo, alguno tendrá algún crédito impagado, pero no, justo en aquel momento. Y has dicho que en el siglo pasado, entonces, es que hay gente que dice que fuimos una octava potencia industrial y hay gente que dice que no. Pero eso es potencia económica. Potencia económica. España, hasta hace relativamente poco, ha sido la octava economía digamos, la octava o novena economía del mundo. O sea, ha sido muy, muy importante. Y ahora hemos bajado, yo no sé, estamos ya en 12, 14, o sea, hemos bajado muchos puestos. Pero hubo un momento que como economía, como toda la economía, éramos muy importantes. Estábamos, digamos, dependiendo de cómo lo midieras, entre los 10 primeros. No estábamos en el G7, pero a partir de ahí, si hubieran hecho un G10, probablemente ya habríamos entrado, pero no ahora. Eso fue hace ya bastantes años. Hemos perdido puestos. ¿Y por qué? O sea, la entrada a la Unión Europea nos benefició. Hay gente que dice que sí, nos benefició muchísimos y ahí es donde dimos el salto. Porque España tuvo una enorme decadencia, ya que me has preguntado por lo que fuimos, tuvo una enorme decadencia que, digamos, llegó a su nivel máximo pues cuando entró aquí Napoleón y el rey le vendió España por, no sé, una cifra ridícula. Le dijo, toma, toda tuya. Mientras que además los españoles reclamaban que volviera el rey. Estábamos muy decadentes, estábamos realmente tocando fondo. Bueno, luego España tiene un periodo muy complicado, muy decadente, pierde sus colonias, pierde esto, pierde lo otro. Llegan las repúblicas con sus pros, sus contras, y luego ya el segunda, digamos, tocar fondo es la guerra civil, económicamente y a todos los niveles. Y luego, eso sí, es verdad que desde ahí hay un momento en que durante la dictadura, económicamente, aquí no entro en política, económicamente hay un momento que se produce en los años 50 y hasta los 60 y pico, un subidón brutal de la economía española en aquella época. Luego ya entramos, no luego exactamente, pero ya entramos en la Unión Europea con ya una economía mucho más potente, y ahí es donde hemos llegado. O sea, España hasta Felipe González Aznar, hasta esa época, ha tenido digamos, un proceso muy positivo económico, y nos ha llevado a esas cotas de posición económica importantísimas. Ese proceso ha ocurrido. ¿Por qué? Me habías preguntado, creo también. Sí. Por una mezcla de cosas positivas. Es decir, esto es una opinión personal, pero yo creo que España, después de la guerra civil, cuando hay una guerra, esto pasa también, por ejemplo, tú ves la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y Japón, ¿por qué se llevan tan bien ahora Japón y Estados Unidos? Porque estuvieron fatal. O sea, las barbaridades, bueno, imagínate las bombas atómicas, pero también en otro sentido. O sea, las barbaridades que ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos para acabar con allí y ganar la guerra, imagínate. Bueno, en resumidas cuentas, España tiene como te diría yo, ese momento horrible. Y pues es como todo de la teoría del caos, del máximo caos, pues al final la gente decide que ya no se va a estar peleando y la gente se pone a trabajar y a hacer las cosas bien, y luego viene la transición, que es otro ejemplo de vamos a hacer las cosas bien y vamos a llevarnos bien porque nos viene bien a todos, y ese proceso es el que nos hace salir de la profunda decadencia económica y, por supuesto, política en la que nos encontrábamos. Es que, Víctor, me parece súper interesante poder entender cómo funciona pues la historia, ¿no?, también a través de la economía. Y entonces, leyéndome este libro, que es ¿Y yo qué hago con mis ahorros?, que es tuyo, apunté una cosa que decías, que España podría haber sido la California de Europa, pero que algo falló. Entonces, Víctor, si quieres entramos ya en esta materia. Esto es muy importante. España, aunque a ver, se dice, España, el turismo es importantísimo, y hay gente que dice, no, es que tendríamos que dedicarnos más a la tecnología, porque somos como California, en Europa, climáticamente, y encima con las comunicaciones, esto, lo otro, pues podríamos haber atraído a todas las grandes empresas tecnológicas aquí. ¿Por qué está Google en Dublín? ¿Sabes? ¿Por qué están en Irlanda? Y de ahí en adelante, ¿no? Y mucha gente decía, pero ¿qué tenéis contra el turismo? Y yo siempre digo, si no es contra, es además de.
O sea, ¿qué hay de incompatible en que España sea una potencia turística y siga siéndolo y vaya hasta donde pueda llegar, pero a la vez que en invierno también vengan guiris, pero vengan guiris tecnológicos? Es decir, que ¿por qué no están aquí las grandes multinacionales tecnológicas? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no está aquí las oficinas centrales de las grandes tecnológicas? Si hoy en día todo se puede hacer desde... Y además es que tenemos magnífica fibra óptica, magníficas comunicaciones, y la gente valora el vivir en un sitio donde la temperatura es agradable, donde etcétera, etcétera. Y no lo hemos hecho. Y eso es una pena. Yo vi una ciudad como Valencia. Valencia es como una ciudad plana que está al lado del mar, que tiene de todo. Plana me refiero a que puedes ir en bici, que eso es algo que ahora patinete por todos sitios, no tiene las cuestas que tiene Madrid. Y bueno, pues sí, pero básicamente es turismo y menos mal que está Mercadona. Pero podría ser el sitio perfecto para que se desarrollaran y estuvieran las grandes compañías tecnológicas. El resumen es, esa es una pena, y bueno, no sé si es el momento, si nos daría tiempo, creo que no ahora, para explicar por qué ha ocurrido, pero ese es mi punto. Es una pena que no hayamos hecho, que seamos tan cazurros es decir, de cabezones, de poco listos, para haber cedido en ciertas cosas y olvidado un poco ciertas burocracias y historias y no sé qué, y decir, vamos a no ser solo la potencia turística europea, sino también la potencia tecnológica, y que vengan aquí todos. Imagínate, si ahora no nos va mal, gracias, porque ahora dicen, vamos como una moto, pero vamos como una moto porque el turismo va como una moto y porque nos han dado los fondos europeos, y también porque hay bastante construcción, porque no se había construido nada antes, y así está la vivienda. Pero no estamos tampoco aportando mucho más, no tenemos una empresa grande tecnológica española ni nada por el estilo. No hemos hecho nada especial, simplemente que seguimos estando bendecidos por un país maravilloso, en el que además es verdad que nuestros presidentes suelen negociar bien en Europa, que nos den dinero, cosa que hay que reconocerle a todos los que lo han conseguido, no debe ser fácil. Y encima, claro, hay que construir mucho porque no se ha hecho, pero ¿por qué no también tecnología? Uh-huh. Y Víctor, entrando en el tema de la banca, que eres un experto, hablas de clientes cautivos. No sé si podrías explicar qué es o qué es. Sí, es literal. Es decir, por ejemplo, tú pides un crédito y el banco te dice, te doy el crédito si, o te bajo un poco el tipo de interés, si compras mis fondos de inversión, si además pones una alarma que te vendo yo, y si además haces otra cosa, te haces un seguro de vida y un seguro de hogar. Entonces, de alguna manera, la banca tampoco da un buen asesoramiento. La banca no da un buen asesoramiento, te vende cosas. Es lo que comentabas antes. Lo que comentabas al principio. No es independiente, ni siquiera es bueno, porque es imposible que una persona, por mucho interés que ponga, que está en una oficina bancaria o en el teléfono, al ordenador, tenga la capacidad, por ejemplo, de dar un buen asesoramiento financiero. Te venden cosas, pero cuando te han vendido varias es muy difícil que tú salgas de eso. Es que es verdad, Víctor, que normalmente cuando uno va al banco, creo que va ahí pensando que esa persona, que probablemente es muy buen tipo, pues te va a asesorar, pero realmente te acaba vendiendo. Es un sistema, son buenas, vamos, a mí me lo han dicho muchísima gente de banca, decir, no, a mí me gusta asesorar mejor, pero a mí mi jefe me dice, si quieres el bonus tienes que colocar este fondo. Hombre, pero si es que ahora está mejor, ya, pero este es el que estamos colocando ahora. O ahora estamos colocando esta alarma, o ahora ellos tienen lo que llaman objetivos, o tienen campañas, esa es la palabra, ¿no? Entonces vas a la campaña. Pero hasta tal punto la gente es cautiva de la banca, que precisamente, no lo he dicho antes, pero una de las cosas que hace diferente a Nextstep es que nos dimos cuenta que era ridículo pretender que la gente cambiara de banco. O sea, nosotros damos asesoramiento a la gente sin que cambie de banco. Es decir, tú sigue con tu banco. Yo lo que voy a hacer es decirte lo que yo compraría si fuera tú, si estuviera en ese banco. Porque pretender que la gente cambie de banco, llega un momento que están tan cautivos, aparte de los papeles, que eso es una buena forma de cautividad también, ¿no? Pero aparte de la movida que es cambiar de banco, tienen el crédito. Los fondos tienen que tenerlos en ese banco porque si no el crédito se lo quitan o les suben el interés.
el plan de pensiones, no sé qué. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que vamos a hacer un asesor independiente, es decir, vamos a ser, impolutos, vamos a trabajar solo para el cliente, pero no le vamos a obligar a cambiar de banco, que nos pague como un abogado a un precio muy razonable, pero que no tenga que cambiar de banco. O sea, nuestros clientes no tienen que cambiar de banco, simplemente tienen su banco, pero nos dicen, yo trabajo con el banco X. Y yo le digo, o puede decir, y 3 bancos también, que es decir, un banco con el banco X, Z, Y. Y entonces le decimos, mira, pues nosotros tendríamos esto, esto y esto. Y cuando llega el momento de cambiarse, lo decimos también, pero no les obligamos a cambiar de banco. ¿Por qué? Somos conscientes de que eso en España es una movida para el cliente brutal. Y en el fondo nos da igual, si nosotros no queremos sustituir al banco. Al revés, les hacemos un favor, porque el cliente va ahí y ya sabe lo que tiene que comprar y lo que quiere comprar. No tiene que emplear tiempo la persona que le atiende. Bueno, lo emplean para venderle cosas, pero es decir, el cliente viene ya totalmente sabiendo lo que quiere. Entonces nosotros queremos que la gente no se moleste en cambiar de banco, que siga con su banco. Los bancos hacen muy bien su papel, que es tener ahí el dinero, y no todos, pero muchos tienen buenas plataformas de productos, y nosotros lo que le decimos es, yo te digo lo que yo compraría si fuera tú. O sea, yo te acompaño al banco. No hace falta que tú vengas a un banco que yo te diga. Como no tengo que cobrar comisión del banco, me da igual en qué banco estén. ¿Y crees que la gente, cuando va a un concesionario a comprar un coche, ¿no? Pues haces todas las preguntas que quieras, ¿no? Pero es como que quizá cuando vamos a un banco a asesorarnos, pues hacemos menos preguntas. ¿Crees que tiene sentido? Sí, totalmente. Por cierto, hablando de cautivos, otra cosa que es muy típica de los bancos es darte productos que tardan mucho en vencer. Esto es porque mucha gente que nos estará viendo tiene garantizados. Ese es un ejemplo. Tienes un producto que para salir tienes que pagar dinero, comisiones, eso es también muy típico. Y yendo a lo del concesionario, es verdad que actuamos de forma distinta. Y la verdad es que nunca me han hecho esta pregunta y nunca me la había planteado. Yo creo que igual que los españoles tenemos muy asumidos, otros países menos, tenemos asumido que el banco es ese vendedor del producto que tiene en ese momento. Y que ya no merece la pena entrar en... Bueno, la gente sí pregunta, ¿eh? De hecho, cuando yo hablo con gente que le gustaría tener un modelo, que trabajan en banca y les gustaría tener un modelo independiente, les gustaría responder a preguntas, pero básicamente llega un momento que se da cuenta la gente que en el banco tiene los productos A, B y C que le vende el banco, y que el banco le va a decir vete por aquí, y si el banco está en ese momento buscando que la gente se vaya a gestión discrecional de carteras, pues entonces no le va a vender un fondo, le va a vender la gestión de carteras. Yo creo que la gente tiene bastante asumido que el banco es un vendedor, y un vendedor que da pocas explicaciones, y que además es lo que hay. ¿Y qué preguntas habría que hacerle? Habría que hacerles muchas, las top pero 3 preguntas. No, pero efectivamente, además nosotros no pensamos que haya que complicarse mucho la vida. Las top 3, eso está muy bien. La primera, muy importante, que se lo diría a todo el que le estén ofreciendo ahora, por ejemplo, esos fondos de private equity, que es que no sabe la gente. Lo primero que le preguntaría es, ¿qué liquidez tiene este producto? Si yo necesito dinero, ¿cuándo salgo? ¿Cómo puedo salir? ¿Me cuesta algo salir? Es decir, porque en la vida podemos necesitar el dinero. Y la banca, como busca cliente cautivo, siempre va a atender... Eso fue maravilloso. Cuando los tipos de interés subieron, la gente se iba a los bancos porque los depósitos daban poco y hacía lo que había que hacer, se iban a letras. Y el banco fue como rizar el rizo. Les dijo, no te vayas a letras, te doy un fondo garantizado que te da lo mismo que la letra, pero eso sí tienes que quedarte 3 años. Con lo cual consiguieron que no se fueran, dándole un poco más. La comisión en el fondo garantizado era muy alta y los mantenían durante 3 años. O sea, ese ya no se iba, ¿no? Entonces, la liquidez. ¿Cuándo, si necesito, cuándo puedo recuperar el dinero y si me cuesta algo? Punto 1. El siguiente punto es ya un pelín más complicado, pero estaría bien. No es tan complicado además, pero además es la obligación de responder ¿cuánto me cuesta? Porque claro, además es un fondo de inversión y me dices que un monetario me va a costar ¿el qué? El 1%, cuando el de enfrente paga me cobran el 0,30%. ¿De cuánto me va a costar? Esa sería otra buena, la segunda pregunta. Y hay una tercera que no van a responder, pero que yo me haría personalmente, y es ahí hay un producto mejor. Es decir, tú me estás ofreciendo un fondo que invierte en renta variable europea, pero en el mercado, ¿cómo compara? ¿Cómo compara con otros? Es decir,
Eso está todo escrito, ahí está. Morningstar, el otro, no sé qué. De los fondos de renta europea, ¿qué tal lo ha hecho comparado con otros? No, pero eso ya es una pregunta que va a ser más difícil que le contesten. Con lo cual yo me quedo tranquilo con, si sabe si puede, cuándo y cómo puede sacar su dinero, cuánto cuesta el producto y puede compararlo con lo que cuestan otros similares, y muy importante, aunque eso ahora se hace mejor, hay que decirlo, el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es muy importante porque antiguamente sí, ahora ya no tanto, pero antiguamente se vendían productos muy arriesgados a gente que no tenía esa capacidad y venían, acuérdate aquí, no sé, tú eres muy joven, pero las preferentes, Madoff, una de cosas horribles. Eso ha mejorado la gente, pero por ejemplo la liquidez no. Se está ofreciendo fondos de private equity, que son productos muy complejos, capital privado en español, que el periodo medio de permanencia puede ser de 7 a 10 años. O sea, vas a dejar tu dinero ahí y no vas a poder tocarlo en 7 o 10 años, a veces ni siquiera pagando una comisión. Y se están vendiendo como si fuera un fondo de inversión que invierte en el Eurostoxx, que lo puedes vender mañana. O sea, que es que eso hay que ser muy cuidadoso, porque luego vienen muchos disgustos. Oye, es que necesito dinero, pero usted se ha comprometido aquí a tener esto 8 años. Y Víctor, para entenderlo, ¿qué pasó, por ejemplo, con el Banco Popular? O sea, porque hay bancos que de repente... creo que al día siguiente vale como 0 euros, o sea, porque hay veces que los bancos caen o fallan, ¿no? Mala gestión y punto. Es decir, luego esa mala gestión se puede manifestar. Banco Popular es un caso muy concreto. Está llevado por 2 hermanos, había muchos accionistas, los más gordos y luego pequeños, pero está llevado por 2 hermanos que eran muy buenos banqueros. Como, yo que sé, Fernando Alonso, he dicho antes, que es un genio de con un coche, o Alcaraz jugando al tenis. En los negocios pasa lo mismo. O sea, hay gente que son los genios de la banca y hay genios que son de gente, no es distinto, hay gente especialmente dotada, pues a lo mejor tú, para lo que estás haciendo de la comunicación vía podcast, la gente hay gente que nace específicamente hecha para una cosa. Y cuanto más te plantees seriamente, pues no lo decides tú, también lo deciden a tu alrededor, o sea, eso hay que escuchar a quien lo dice. Cuanto mejor en la vida, por dar algún consejo de abuelo, digamos, tengas claro en qué eres muy bueno y te dediques a ello, mejor. Esto es un pequeño paréntesis. Estos 2 hermanos, Valls, eran magníficos banqueros y lo hacían de cine, y luego eran banqueros políticos, siempre, la economía, sabían llevarse bien. Fíjate, cuando llegaron los socialistas se hicieron amigos de Alfonso Guerra, que era entonces como un socialista súper guerrero, y estos eran como todo lo contrario, ¿no? Teóricamente, súper amigos. Entonces eran unos banqueros geniales. Bueno, al morir, se murió sobre todo el mayor, que era, bueno, el que llevaba más el cotarro, y el otro después. Y aquello quedó en manos de equipos que se ve que no tenían ni de lejos la misma capacidad, ¿no? Pero además cambió la situación económica y no se supieron adaptar a esa situación económica. Entonces fue como de repente como que había desaparecido el padre y la madre en la familia. Pero esto es una de las formas. Al final es siempre gestión. Mira, lo estamos viendo constantemente. Cuando hubo el lío de la subprime, que fue una crisis, lo que desencadenó la famosa gran crisis financiera, eso tú creo que lo habrás vivido, la del 2008, 2009, aunque fuera de una forma un poco alejada, afortunadamente, pero sabes que hubo una crisis muy grande. Fue porque los bancos empezaron a prestar dinero sin ningún control. Por cierto, uno de los síntomas a vigilar más ante la posible llegada de burbujas y similares. Entonces, fue en ese caso fue que se empezó a prestar dinero de una forma absolutamente loca, como lo hacía el de enfrente también, mala gestión. Se empezaron a reventar bancos, unos se salvaron porque estaban bien gestionados y supieron adaptarse bien a la situación, y otros reventaron. Es una cuestión puramente de gestión. Hay bancos que se gestionan bien y se enfrentan incluso a situaciones muy complicadas y pasan por momentos dificilísimos y lo hacen bien. Y salen reforzados porque compran baratos los que caen y se llevan todos los clientes, pero en cambio hay otros que no, es gestión. Y luego hablas de dogmas y de que hay gente que, decía, ¿no? El ladrillo nunca baja, o los sellos siempre pagan, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿en qué dogmas estamos? Bueno, el dogma lo acabamos de ver, es decir, la gente decía, el oro no puede bajar. Como es un activo refugio, que los activos refugios también bajan.
Según hablamos, ha tenido una caída muy importante, después de una subida muy importante, pero claro que cae. A lo mejor luego vuelve a subir, por supuesto que sí, pero vamos a ver hasta dónde baja, cuánto tarda en subir, etcétera. Entonces, los dogmas son la trampa para incautos de los mercados. Es decir, de repente el dogma, mira, yo solo viví lo del ladrillo nunca baja, y en cuanto empieces a escuchar eso, lo dice todo el mundo, hasta el que no. Y cuando lo del ladrillo nunca baja, te lo dice un amigo que te propone comprar sobre plano una serie de chalés adosados para darles el pase, eso sí que a ti te pilla muy lejos. Pero se decía así, te llegaban y te decían, oye, Víctor, ¿y si compramos esta promoción de 200 chalés adosados y luego les damos el pase? ¿El pase qué quiere decir? Venderlo en sobreplano, no ya construirlo, venderlo sobre plano. O sea, nosotros lo compramos sobre plano, con un crédito. Cuidado, nada de poner el dinero, que se daba el dinero así. Con un crédito que nos van a dar el 70% y luego inmediatamente lo vendemos. O sea, vendes sobre plano. Y has metido, pues lo que sea, X millones de euros, no has puesto más que un 30% y lo vendes. Cuando eso lo dice un profesional, en un momento en el que no se habla del tema, probablemente sea una gran operación. Cuando te lo dice alguien porque lo está haciendo todo el mundo y además firma y tú le dices es que no lo veo muy bien, muy claro, pues está el mercado ya muy caliente y tal, y además te dice, pero ¿qué riesgo hay? Si el ladrillo nunca baja, es el momento para que no lo hagas. Entonces, cuando te vengan con razonamientos, con todos mis respetos a las cripto, igual, a mí me encanta la idea del Bitcoin, las stablecoins, hay cosas interesantísimas ahí, Ethereum, todo eso es súper interesante como idea, como tecnología, en el caso de Ethereum lo que lleva debajo, las stablecoins como idea de comercio me parecen magníficas. O sea, esto es que estás usando la misma moneda para pagar al proveedor de café en Brasil que cobras del cliente en Europa. Y es que directamente, sin pasar por bancos, ni tarjetas de crédito, ni nada, maravilloso. Pero cuidado, que todo sube y todo baja, que no hay nada. No, es que a mí me encanta, en el tema cripto te dicen, no ha caído, porque aunque cayó, por ejemplo, en 2022 el Bitcoin un 70%. 70, que se dice rápido, que la bolsa para que caiga mucho tiene que caer un 30 o un 25. Eso en los peores momentos. Cae un 70%. Y dicen, no, pero da igual, porque como hay muy pocos Bitcoin, tarde o temprano volverá a subir, porque no se fabrican más y hay lo que hay. Dice, bueno, yo no voy a discutir ni siquiera eso, probablemente tengas razón, pero ha caído un 70%, o sea que tú entraste a esto y ahora tienes, y si ahora necesitas el dinero, ¿qué? Has perdido un 70%, no por decir que no has perdido. O sea, las frases estas altisonantes en los mercados son muy peligrosas. Cuando alguien dice eso, esto nunca baja, esto es un bien tangible y no pasa nada. Muy, muy breve, pero es una anécdota muy graciosa, también histórica. En los 80 había muchísima inflación y había unos hermanos, Hunt se llamaban, que habían heredado una fortuna petrolera. Tenían una participación enorme en lo que entonces era como ser el dueño de Google. Entonces estos vieron que había mucha inflación y alguien les dijo, hay que protegerse de la inflación. Vamos a llevar todo a bienes tangibles. Y como era tantísimo el dinero que tenían, no había suficiente oro físico para comprar, porque además se les habría ido de las manos. Y entonces, aparte de oro, empezaron a comprar plata, porque nadie compraba plata, ¿para qué? Y entonces, bueno, salvo para hacer vajillas y poco más. Entonces, compraron plata, se hicieron como con una tercera parte o más del mercado de la plata. Porque querían tener bienes tangibles para protegerse de la inflación. Y llegaron a esa conclusión de la única protección de los bienes tangibles era la plata. Pues ¿qué pasó? Que empezaron no solo a comprar plata, sino a pedir créditos para comprar más plata, la avaricia, que eso también es importante en los mercados, y el miedo. Entonces de repente llegó como pedían tantos créditos a los bancos, había mucho miedo de que el gobierno dijo esto un día peta y van detrás no sé cuántos bancos, que de hecho fueron. Cortaron lo que es la compra de metales preciosos a crédito. Estos, claro, los preciosos un trastazo, estos se arruinaron en el sentido que son unos señores que acabaron viviendo en un adosado. Lo más gracioso es que los hermanos que no vendieron y se quedaron con las acciones petroleras todavía están en la lista Forbes de los más ricos. Pero ellos dijeron, bienes tangibles porque la inflación se nos va a comer todo. Cuidado con esas cosas. De la inflación hay que protegerse, pero
pero que no vayas de Guatemala a Guatepeor. Y Víctor, has hablado ahora, bueno, de sobrecalentado, de que el mercado está sobrecalentado. O sea, ¿qué quiere decir? No, yo he comentado el mercado del oro, se había sobrecalentado. Exacto. El resto del mercado no lo creo, ¿eh? Se dice mucho, pero yo creo que hay cosas que están caras, pero una cosa es que algo esté caro, por ejemplo, la tecnología está cara, pero otra cosa es que esté sobrecalentado, que no es muy técnico, ¿eh? Se dice sobrecomprado, etcétera. Yo lo dije para el oro, es decir, cuando el oro empieza a subir en vertical, y esto fue antes de que hubiera esta caída, entonces yo no sé hasta dónde iba a llegar. Nosotros hemos recomendado oro, pero como dije al principio, ha habido una época en que había varios motivos. Uno, los bancos centrales comprando, era una realidad. Es verdad que digamos se estaba poniendo de moda y había que aprovecharlo, porque claro, hay que aprovechar las burbujas cuando se inician, hay que aprovecharse, pues gana mucho dinero. Oye, si a la gente le da por comprar oro, pues tú compras con que no te pille la caída, pues lo disfrutas. Había bajado el dólar, que esto lo hemos hablado también, afecta positivamente al oro, y nosotros estuvimos recomendando en Next Step a gente de cierto grado de riesgo, porque dice que es un activo refugio, mira las bofetadas que se puede dar. Entonces a gente con grado de riesgo sí le recomendamos mineras de oro, pero llegó un momento que dijimos, esto se ha sobrecalentado. Aquí ya, mira, en cuanto empiezas a ver esas colas para comprar lingotes en el Walmart, es lo mismo, cuando entra el descontrol. Para comprar lingotes en el Walmart, a ver dónde los metes, porque es que con esto lo que van a conseguir es que suban los robos, porque si el ladrón se entera que alguien está acumulando oro en casa, no se va a ir a la casa que solo se va a llevar un televisor, se va a ir a donde haya oro. Es que es peligroso incluso, ¿no? Entonces, la gente comprando oro, haciendo cola para comprar oro. Y ya empiezas a ver eso, se ha notado mucho en YouTube, en Twitter, tal, esos comentarios del oro no tiene límite porque se acabó el dólar, la inflación, que está de hecho bastante controlada ahora mismo, estuvo muy mal, pero ahora está bastante controlada, la inflación nos va a arruinar, mira la historia de los Hunt, y empiezan todas esas películas. Nosotros vendimos, dijimos, vamos a vender ya, habíamos ganado un 30, 40%, creo que 40%, y es verdad que nos perdimos la última, esta. Pero, chico, cuando tú ves una situación así, lo que no sabes es dónde se va a liar. Pero lo que está claro es que hay un momento que como una olla a presión va a dar un calentón. ¿Por qué? Por hacerlo breve. Porque hay gente que lo está aprovechando y quiere vender antes de que baje. Y muchas veces esa gente tiene mucho dinero. Y cuando venden se nota mucho. Entonces, claro, los pringados, con perdón, que han entrado los últimos, pobrecitos, se quedan. Esto, otra anécdota curiosa. Cuando yo empecé a trabajar, esta es muy corta, yo creí que mi jefe me iba a contar una película súper técnica. Y mi jefe ha sido un tío, no diré nombres, pero muy importante en el mercado, y es para hablar bien de él, pero bueno, aún así no diré el nombre. Y yo llego ahí, me siento un día con él y me dice, era de pocas palabras, dice, mira, Víctor, te voy a explicar cómo funciona esto. ¿Tú has escuchado hablar algún día del juego del jarrón? Y digo, no. Pues el juego del jarrón es como el de las sillas. Es decir, mientras suena la música se va pasando el jarrón. Y al final hay un niño que deja de sonar la música y uno se queda con el jarrón. Pues esos son los mercados. Y no me dijo más. Y a trabajar, aunque yo empecé de trader. Y entonces, bueno, pues en los mercados siempre hay alguien que se queda con el jarrón. Y tú lo que tienes es que aprovechar el juego y ver cuando se mueve el jarrón, porque eso es lo que te va a hacer ganar dinero. Si algo no se calienta, por decirlo así, y con fundamento a ser posible, no vas a ganar nada. Pero hay un momento que lo que estás viendo es que lleva mucho tiempo sonando la música, y la música que está sonando ya empieza a ser un poco rara y tienes que quitarte en medio el jarrón, y la gente se queda con unos jarrones por entrar en esas, digamos, en esas dinámicas en las que la del oro ha sido, que insisto, volverá a subir, se quedará, pero oye, que es que alguien se ha dejado ahí un 8 o 9% a día de hoy, no sabemos cuánto puede quedar la cosa, eso duele mucho, no es cualquier cosa, ¿no? Y bueno, no sé si la palabra es música, pero ¿escuchas sonido, escuchas música de crisis? ¿Crees que se avecina alguna crisis? A mí la música que me suena muy bien ahora mismo es que nunca he oído tanta música de crisis, de gente diciendo, o sea, si hay una burbuja ahora, sin duda, puede que haya otras, pero si hay una burbuja ahora es de gente anunciando una crisis. Yo nunca he visto a tanta gente anunciando una crisis, y normalmente las burbujas y las crisis vienen por donde nos esperan. Mira la del oro, nadie hablaba de eso, probablemente solo nosotros y poco más.
Muy brevemente, la burbuja del 87, que es cuando yo empecé a trabajar de becario, pero es cuando empecé, además ahí en la bolsa. Y el día que yo empecé a trabajar me dijo mi jefe lo mismo, ven aquí y aprende. Empecé como que llegas ahí, aquella locura. Y entonces me dice, ven aquí y aprende. El día del lunes negro en la bolsa. Y nadie esperaba eso. Nadie, te lo garantizo. La de las .com, esa sí que se hablaba, yo ya ahí estaba, ya tenía mi empresa, la primera que monté, que se llamaba Profim, ya estábamos trabajando y yo sí recuerdo haber dicho a gente que fuera cuidadoso, porque además me pasó una cosa que también es una buena enseñanza y también muy corta. No te preocupes. Llegó una clienta que le había tocado la lotería, una persona muy humilde, no daré más datos. Le había tocado, he conocido a varias personas que les ha tocado la lotería y es curioso, cada uno, unos bien lo hacen unos y qué mal lo hacen otros. Le llega y entonces me la presenta y tal y me dice, quiero invertir mi dinero en fondos de inversión. Y yo ya había montado lo que fue la primera empresa independiente de análisis y selección de fondos de inversión. Y entonces le digo, vale, pues le propusimos una cartera, se la lleva y es la primera vez que me han devuelto una propuesta. Luego puedo tener quejas, no siempre lo hemos hecho todo bien. Aquí en esto el mejor de 10 es el que solo se equivoca en 3. El mejor es el que de esas 3 se retira a tiempo. Pero por supuesto que yo me he equivocado. Pero devolver una propuesta así de entrada no pasó nunca. Y volvió. Me dice, me han dicho, habría otro banco, lo que sea, que es un poco conservadora, falta tecnología. La burbuja de las .com fue la explosión de las empresas tecnológicas de Internet, que llegaron a valoraciones absolutamente locas y que luego se desplomaron, pero aquello sí que fue una caída, te hablo a lo mejor de un 60%, hablo de memoria. Total que cuando llega yo le dije, sí, pero es que las tecnológicas han subido muchísimo. Era igual que, fue como el oro, fue una subida en vertical, peor, pero esto fue una subida en vertical que duró meses. Todos los días subían, todos. A lo mejor un día se tomó un respiro, pero un respiro del 1%. Una cosa absolutamente brutal. Y entonces yo le dije, mira, yo no le dije que no invirtiera, yo te soy honesto, te digo, no le dije que no invirtiera en tecnología, le dije que fuera cuidadosa. Ya estoy dando otra pista, pero da igual. Digo, porque no era una mujer. Y entonces me dijo, no, yo quiero, oye, se está ganando mucho en tecnología, Internet va a ser el futuro. Y digo, no, sí va a ser el futuro, pero es que eso ya está en los precios, ya lo sabemos que es el futuro. Terra valía más que Endesa, Terra era un portalillo y Endesa era una pedazo de compañía. Y entonces pues yo dije, vale, lo que tú quieras. Si es con tu responsabilidad, y le hice una cartera donde aumenté el peso de la tecnología. Bueno, se dio un trastazo, conseguimos salir relativamente bien porque luego tuvo un rebote el Nasdaq antes de tener la gran caída, más o menos le arreglamos el problema, pero ya te digo, casi nadie decía hay que ser prudente en el 2000. En la subprime hay una película sobre ello, no sé cómo se llama, el gran juego, el gran timo, era un tío que se llama Michael Burry, que era un gestor, era el único que decía, pero si se están haciendo unos préstamos sobre casas que no existen, si el sistema bancario está haciendo una locura, y era él, es que fue solo él, probablemente otro. 2, pero es que, te digo en serio, en el mundo entero, 2 personas decían, va a haber hay una burbuja en la concesión de créditos que no tienen ningún valor. Y esos créditos se están vendiendo empaquetados a los bancos y de ahí a los inversores. Eso fue la crisis de la subprime. Y yo esa reconozco que no la vi venir, porque era ya, y solo La que sí viste venir fue el 2007. 2007 sí, pero eso fue la parte de la crisis inmobiliaria. Eso sí. No tanto los Estados Unidos, sino cuando lo que sí yo veía muy de cerca era en España, que España se había convertido, aquello era una broma. Es cuando aquello de los sales adosados. Entonces escribí un artículo en La Vanguardia, que me vino muy bien luego, además como era La Vanguardia, un periódico grande, y ahí está, si lo buscan, que decía algo así como España es un hedge fund inmobiliario. Es decir, aquí todo el mundo está no ya comprando en inmuebles, sino endeudándose hasta las cejas para comprar inmuebles. Esto va a acabar fatal. Creo que de hecho, esto ya hablo muy de memoria, eso me salvó en parte de la otra, porque fueron muy cercanas. Creo que empezó en Estados Unidos y entonces yo vi la situación española, ahora que hago memoria, escribí ese artículo y creo que me dio tiempo por lo menos a tomar ciertas precauciones. Pero sí te reconozco que el primer impacto de la crisis subprime, nadie, me incluyo, lo veíamos venir. Y ha habido más, la lista es larguísima. Entonces, claro,
siempre vienen por donde nos esperan. Si ahora que todo el mundo dice que va a haber una crisis, hay una crisis ya la primera vez que está anunciada por todo el mundo. Y debía de ser leve entonces, porque yo entiendo que esto no es así, pero que si todo el mundo piensa que va a haber una crisis, está todo el mundo fuera del mercado, con lo cual no va a caer mucho los índices, que no es así. Todo el mundo está dentro, pero hay mucha gente para tener seguidores, para que le vean, para que esto, pues la crisis, porque lo que llama la atención es el miedo, que curiosamente no ha sido siempre así. En los 90, cuando yo empezaba, lo que vendía era hacerse rico. Mario Conde, los Alberto, era el mensaje para vender y para que la gente se hiciera cliente tuyo y comprara tu libro o lo que fuera, era te puedes hacer rico. Decía el ministro Solchaga, que él decía, el España es el país donde es más fácil hacerse rápido rico. Y esto es socialista. Pero era no él, todo el mundo quería ser yuppie, rey del universo, ganar pasta. Y ahora tú todo lo que ves, si tú en YouTube sacas una portada, una miniatura que dice hazte rico, no va a querer verlo nadie. Lo que ve la gente, y es así, y hay que asumirlo, se va a hundir el mercado. Y entonces la gente lo ve. Porque ahora estamos en una época que lo que vende es el miedo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con ambas cosas. Son dos enemigos del inversor inteligente, los excesos de optimismo, pero también los excesos de miedo. Y yo, me dices, no es caqueo de tu pregunta, ¿veo nubarrones para una crisis? Ahora mismo no, pero sí hay, no grandes, pero sí se está empezando a generar los factores que van a generar la próxima, porque siempre es igual. Es decir, siempre que hay una burbuja muy, muy importante del mercado, viene porque hay una realidad, mira lo del oro, pero dices, hay una burbuja en la IA, se está generando. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. Aparece una tecnología excitante, que va a ser un enorme negocio. Y pasó con Internet. Esto es muy parecido a lo de Internet. Entonces, el mundo del dinero empieza a meter dinero ahí. Y al principio está bien, o sea, está a su ritmo, pero empieza un momento que se crean, pues esto es difícil de explicar, lo voy a hacer muy fácil, expectativas irreales de lo que pueden ser las cosas, no de que ocurran. O sea, Microsoft, Amazon, todo lo que Cisco, Oracle existía en la crisis del 2000 y se desplomó. Entonces, todas han sido magníficas empresas. Era verdad. Era el futuro, era el gran negocio de Internet, pero a la gente se le fue de las manos cuánto valía y, sobre todo, cuánto iba a tardar en dar dinero. Esta es la clave. Como cuando haces un business plan, pues la gente se pasa a optimismo. Entonces, ¿qué va a haber? La IA acabará en una burbuja, por si hacéis un titular, yo quiero dejar claro, acabará, no que la haya ahora. Ejemplo. En el año, cuando estaba la burbuja, había un montón de empresas con PER superior a 100. Ahora Nvidia tiene un PER de 30. PER es la forma de valorar las empresas en bolsa. A más alto, más caras. Oracle tenía 90, Microsoft 70. Y había otras que eran de contenidos, Time Warner, etc. Pero había muchas de más de 100 y 200. O sea, que no tiene nada que ver con lo de ahora. Ahora hay la única empresa que supera 100 actualmente es Tesla. Pero Tesla es muchas cosas. Tesla es lo que hacen ahora, son los robots, probablemente SpaceX, o sea, tiene otras. Pero bueno, que en aquel momento la valoración de ahora no es la de entonces. Ahora bien, va a pasar lo mismo. Y va a pasar, ¿sabes dónde? Va a venir del mercado privado, donde hay una fortuna inyectada en proyectos que van a tardar muchísimo en ganar dinero, empezando por OpenAI, es en mercados privados. O sea, OpenAI no está en bolsa, está financiada por mercados privados, por inversores privados de todo tipo, porque ahora más se ha extendido a pequeños inversores el private equity, con lo cual, y es ese dinero que además no se puede sacar. Entonces, ¿qué ocurre? OpenAI está financiado por mercados privados. ¿Cómo se llama esta? Anthropic también. Todas las grandes, me falta un nombre importantísimo, pero bueno, hay unas 10 empresas que ya valen en libros $1 trillón americano, $1 billón. $1 billón. Y de esas empresas yo creo que dinero no gana ninguno, que no pasa nada, ¿eh? O sea que al principio las empresas no ganan dinero. Cuando habéis empezado vosotros, no habéis ganado dinero, como todo el mundo, y nosotros y todo el mundo. El problema es que
van a tener que ganar muchísimo. Y si no ganan ese muchísimo, fíjate, solo en los últimos 12 meses han entrado 160.000 millones de dólares a empresas dedicadas exclusivamente a, digamos, coger una posición importante en la IA, centros de datos, lo que sea. Y lo harán, y serán grandes negocios, pero cuidado, porque en el proceso puede resultar que ese centro de datos, por un ejemplo sencillo, no sea rentable dentro de 5 años, sino que pasen 10 hasta que lo sea. Pero mientras tanto, hay que pagar al banco. Entonces, nubarrones. No, yo iba a decir nubes. Vale, nubes. Usted va a decir nubes. Todavía no son nubarrones. Financiación privada de los grandes proyectos de inteligencia artificial, en los que también participan compañías cotizadas. Por ejemplo, Google, Nvidia, invierten en OpenAI. Bueno, no quiero alargarme. Entonces, si peta una gran compañía del sector privado, de la gran, compañía de mucho tamaño, en la que, por ejemplo, invierte en empresas tecnológicas cotizadas, afectará a la bolsa. Eso es una nube importante. Hay otra nube que no está todavía, pero que ha dado una pequeña señal recientemente, y es cuando las cosas van muy bien, los bancos empiezan a bajar las exigencias de rentabilidad, empiezan a prestar con demasiada alegría. Están prestando con demasiada alegría muchos proyectos de inteligencia artificial y están prestando con demasiada energía a todo el mundo. Y ha caído, por ejemplo, en Estados Unidos una empresa de automóviles, de componentes, que de repente dices, pero ¿cómo le han podido prestar dinero? O sea, ¿quién ha hecho el check-in de si se puede hacer? Entonces eso irá más. O sea, cuando la economía va bien, hay dinero, y a lo tonto la economía va bien en Estados Unidos, llega un momento que se bajan los lending standards, es decir, ¿qué te exijo para darte un préstamo? Eso ya empieza a tener, hay que vigilarlo, hay formas, tienes termómetros, o sea, no es un problema. Pero eso hay que vigilarlo. ¿Cuál otra? Había una tercera que escribía el otro día, pues estoy haciendo una presentación de estrategia para el año que viene, y decía, básicamente transmito que ahora mismo a lo mejor está muy bien, tiene muy buen aspecto en general, pero hay 2 o 3 cosas que si esas nubes, en vez de ser blanquitas, se empiezan a hacer grises y luego negras, habrá que actuar. Pero la tercera ahora mismo, bueno, los propios precios, claro. Es decir, nosotros ahora tenemos, para que te hagas una idea... ¿Esta es la tercera? Esa sería la tercera. Vale. O sea, digamos, la primera es que pete alguna de las grandes compañías que se están financiando privadamente fuera de los mercados y dedicadas al tema de la IA. Segundo, que los bancos empiecen a tener problemas porque dan créditos con demasiada alegría. Y tercero, que no es el caso ahora, hay mucha gente que dice, es que las empresas valen tanto ahora, las tecnológicas valen tanto. Por cierto, un pequeño matiz que te va a encantar, porque es que eso a mí me encanta y enseguida vuelvo ahí, espero no perder el hilo, pero creo que me acordaré. Tú date cuenta, una cosa que tiene que mirar mucho la gente, y si te dedicas a invertir, míralo, en las redes la gente opina en función de cómo le va el tema, cómo le afecta. Es decir, el que está invertido siempre es muy optimista en las redes. Esto tiene un futuro, no sé qué. El que no invierte siempre dice la crisis, porque en el fondo fastidia mucho. O sea, tú ves, el SP500 está en máximos, el Eurostoxx está en máximos históricos. La gente dice, esto no puede durar. No puede durar porque no he invertido. Y me está haciendo polvo dedicarme a hablar de esto. Algunos incluso invierten, pocos. Y aquello no hace más que subir. Y además no hago más que decir que va a bajar. Y entonces hay un sesgo. O sea, tienes que distinguir en las redes, incluso en todas, Twitter, YouTube, Instagram, lo que sea, cuál es el sesgo de la persona que habla. Intentar trabajar con gente que pueda moverse en los dos, o sea, que tenga la objetividad que es muy difícil, Es muy difícil de eso. Bueno, tercera nube sería... Mira, en la crisis tú haces un dibujo de cómo subieron las cotizaciones de las .com y era así. Pero los beneficios se quedaron aquí. Y eso fue la burbuja, ¿vale? Ahora han subido, no así, incluso más, las Meta, las Google, todo esto, pero los beneficios han acompañado. En el momento que eso empiece a separarse, es decir, que los beneficios no acompañen la subida de las cotizaciones, entonces tienes una nube negra importante. Y eso se mide, sobre todo, es verdad, con lo que se llama el PER Forward. Me vale el PER, pero también el PER Forward. ¿Qué es?
No te preocupes. Si, mira, el PER en el año 2000, la mediana del PER del año 2000, esto es un poco matemático, la mediana es más o menos como la media. Para quien no sepa de estadística, el PER medio en el año 2000, la mediana, perdón, era de 31. La mediana tiene en cuenta las compañías, el orden de las compañías por tamaño, pero en la práctica da igual, 31. Perdón, 41, discúlpame, 41. Ahora es 31. 10 puntos es mucho. Es decir, que todavía no estamos ni de lejos a valoraciones como las que había en la crisis de las empresas tecnológicas en el año 2000, que es lo más parecido a lo de ahora. Por lo tanto, la tercera nube sería que empezara a subir el PER de las tecnológicas, empezara de verdad a acercarse al que ocurrió en el 2000, porque precisamente suba mucho las cotizaciones, pero no acompañen los beneficios. Esas son las tres cosas más importantes a seguir, porque la gente habla mucho de la geopolítica como riesgo, pero si tenemos un presidente norteamericano que quiere que le den el Nobel de la Paz, no es que quiera, es que lo ha dicho, o sea, que lo dice, que es verdad, que él quiere pasar a la historia como un presidente que le han dado el Nobel de la Paz, porque tiene fama de haber sido... Cuando llegas a esas edades y tienes ese dinero, empiezan a pensar en otros términos, quieren pasar a la historia, incluso los empresarios. Entonces, hay un momento, este señor que ha sido un promotor inmobiliario de Nueva York, marrullero, que se ha arruinado 2 veces, que luego ha sido un presidente, pues, una historial un poco raro, todo hay que decirlo la primera vez. Trump ahora quiere pasar a la historia y quiere pasar bien. ¿Quién quiere pasar mal? Entonces, claramente, fíjate el esfuerzo que está metiendo, que ha metido en lo del Oriente Medio y el que está metiendo en Ucrania, que es muy difícil. Quiero decir que, ¿tú crees que ahora hay más tensión geopolítica que cuando Rusia invadió Ucrania? Y a la vez, en paralelo, no a la vez, pero en ese mismo momento todavía Irán tenía potencia nuclear, estaba a punto de fabricar una bomba nuclear, que claramente estaba dirigida a destruir el Estado de Israel. No digo que lo hicieran, pero que es el objetivo. No tienen petróleo por un tubo, no tienen temas nucleares para la calefacción. Entonces, te quiero decir que los riesgos geopolíticos, de hecho, han bajado. Yo creo que es un dato objetivo. Ya, ¿qué pasa en Oriente Medio? Se podría estropear, pero a día de hoy hay un camino hacia la paz que no ha habido en toda mi vida. Yo nunca he visto a los países árabes apoyando un proyecto de paz como este. Irán se ha quedado sin armas nucleares porque los han bombardeado. Y hasta que vuelvan a tener, imagínate. Y es verdad que en Ucrania el problema sigue, pero yo creo que hay por lo menos una intención de todas las partes de llegar a algún tipo de acuerdo algún día. ¿Tenemos más riesgo geopolítico? No, esa nube yo no la veo. Y Víctor, para ir terminando, ahora que hablábamos de las nubes, entonces, ¿cómo nos podemos preparar? O sea, ¿de qué manera, por ejemplo, nosotros podríamos empezar a invertir? Porque estas nubes acabarán llegando en algún momento. The trend is your friend, se dice en el mercado. La tendencia es tu amiga. Ahora mismo la tendencia tanto de las acciones, de la renta variable, como de los bonos es positiva. Segunda pregunta, ¿es positiva porque alguien lo está calentando y no hay motivos? No. Es positiva porque las empresas... Vamos al más importante, a Wall Street. Están ganando dinero. Esto no es, ya sabes lo que dicen, que una buena noticia no te estropea un buen titular. Pero es que mientras habla de muchas cosas, no se dice que el 87% de las empresas que han publicado resultados del último trimestre, el 87%, que se dice rápido, ha superado las previsiones de los analistas. Ha superado, y los analistas son más bien conservadores. Los analistas, digo, que analizan las empresas, pues no quieren que les digan que te has equivocado, prefieren quedarse cortos. Entonces, pero esto lleva ocurriendo desde hace años. Por lo tanto, las empresas norteamericanas no hacen más que ganar dinero, sobre todo, además, las que están caras, que son las tecnológicas, son las que más ganan. En Europa no tenemos un entorno ni de lejos así. España es una excepción temporal, por lo que ya hemos hablado, pero aquí tenemos una muralla de dinero público, de los impuestos, que se va a llevar en la práctica sobre todo a las grandes empresas europeas. No hace falta que sean solo de armamento, pueden ser aeroespaciales y ya, mira, como Pedro Sánchez que dice, también vale para el cambio climático, eso a lo mejor no entra, pero te quiero decir que
todos los países europeos, todo ese dinero que van a dedicar a armamento, lo van a dedicar en generar, intentar animar la economía europea. No va a funcionar a la larga, pero es dinero que va a entrar en las grandes compañías europeas. Es decir, ¿quién tiene más acceso a los fondos europeos? O a todo ese dinero que los políticos quieren dedicar a gasto público tal. Yo que tengo un lobby, tú que tienes un lobby, tú que tienes un lobby en Bruselas o yo que tengo una pequeña empresa en Manises. Pues tú que tienes lobby en Bruselas. Entonces, las grandes empresas europeas están en el Eurostoxx. Entonces, Europa no tiene tecnología, no es innovadora, no hay más que regulaciones, impuestos, es un desastre. Pero a nivel financiero, que ese es que no hemos llegado ahí, pero que eso, que no hemos podido hablarlo, pero dentro de los consejos financieros, para el que invierte, uno de los más importantes es que los mercados tienen sus reglas, que son propias. Entonces, una regla de los mercados es que puede haber un dinero que a la larga no sirva para nada, pero si todo ese dinero entra en la bolsa sube. Por lo tanto, Europa va a estar inundada de dinero público, que ya que vamos a pagar impuestos, pues que nos beneficiemos un poco, y además tipos de interés muy bajos, porque cuando la economía europea vuelve a su estado natural, que es la euroesclerosis, ¿quién lo hubiera dicho cuando éramos imperios? Pues esa euroesclerosis es desinflacionista, entonces hace que bajen los tipos de interés. Por lo tanto, Europa está en un entorno de tipos de interés bajos, que le encanta la bolsa, y de muchísimo dinero público entrando en la economía europea. Bueno, tanto para la bolsa como para los bonos europeos. Por lo tanto, estás en un momento en el que tienes el viento a favor. Habría más cosas, me quiero alargar. Tienes muchísimas cosas en las que ganar dinero. Entonces, de momento, tienes un viento a favor que hay que aprovechar. Es cierto, ya hemos hablado de que hay unas nubes que si se van materializando dentro de 6 meses, a lo mejor nos sentamos otra vez, que será un placer, y te digo, pues mira, ahora yo iría con más cuidado, pero ahora mismo, ¿qué haría yo? En función de cada perfil de inversión, tener una cartera de fondos que es fiscalmente lo mejor, que aproveche el viento a favor que tenemos actualmente. Me olvidaría un poco de todo porque claro, si estamos con la burbuja, ¿cuánta gente se ha perdido? ¿Cuánto dinero se ha perdido la gente con la burbuja y la crisis? Que llegará, pero todo en su momento. Es que con lo que la burbuja, la crisis, yo veo gente que lleva 3 años, 4 o 5 años perdiéndose. Fíjate, en el 23 llega la inteligencia artificial a los mercados, o sea, a las empresas. ¿Cuánta gente se ha perdido eso porque le estaban hablando de la crisis y de la burbuja? Entonces, se olviden un poco de eso, que se vaya la gente a los datos, que se asesore bien y que aproveche, porque eso sí, las bolsas se pueden tirar años subiendo, claro que sí, pero luego cuando dejan de subir se pueden tirar años planas o bajando. Entonces hay que aprovecharlo, luego habrá que ir a otras cosas, habrá que ir a los bonos, al oro, a las cripto, ya veremos. Pero ahora mismo los mercados de renta variable están muy bien. Sin entrar en detalles, los bonos en Europa están bien porque la euroesclerosis les viene bien, o sea, el bajo crecimiento viene bien a los bonos, bajan los tipos de interés y en general no tienes que complicarte mucho para superar claramente la inflación y lo que te dan en un banco en un depósito. Eso sí, cada uno al nivel de riesgo que puede asumir. Una persona que se ve por la mañana que baja el IBEX un 1% y se pone de los nervios tendrá que tener una cartera conservadora o moderada. Una persona que le va a la marcha, porque no tiene problema, porque es joven, bueno, hay gente muy mayor que le va mucho la marcha en los mercados, pues una cartera más agresiva. Pero estamos en un entorno en el que el viento juega a nuestro favor y tenemos que aprovecharlo. ¿Cuánto tiempo? No te lo sé decir, se va viendo, pero desde luego más un cierto tiempo, o sea, las tendencias tienen un tiempo. Pues ya para terminar, ¿podrías decirnos cuáles son los 3 principales errores que comete la gente para invertir? Fíjate, pensaba que no lo ibas a preguntar y la verdad es que yo creo que es importante. Y así. Pues me alegro porque creo que eso se puede aportar. El primero es pensar que un comisionista es un asesor. Sé que tiro para casa, pero es verdad. Yo pues he hecho así la empresa, para que el asesor sea de verdad asesor. Entonces, un comisionista trabaja para vender unos productos y llevarse una comisión. Su jefe, no eres tú. Su jefe está arriba, está en otro lado. Tiene varios jefes que no eres tú. Puede ser el director el consejero delegado del banco o la gestora que le paga una comisión. Pero eso es una realidad y me da igual que digan que tiro para casa porque es cierto 100%. El comisionista no es un buen asesor. Puede ser asesor. Hay gente que trata de hacerlo lo mejor posible, agentes bancarios,
hasta donde pueden, pero tienen una limitación enorme. Comisionista no es igual que no es un buen asesor, es un buen comisionista, no un buen asesor. Segundo, los mercados tienen sus reglas. La de economistas que conozco que no ganan dinero en los mercados por pensar que tienen que aplicar el libro de economía exactamente como lo han aprendido en las aulas. ¿Me da tiempo una anécdota muy corta? Claro. Hace muchos años, no tantos, pero bastantes, un tío muy listo en Wall Street, un vendedor, ese sí que más que conocer los mercados era un gran vendedor. Se puede decir, porque es historia, Goldman Sachs, era de Goldman Sachs. Se le ocurrió una idea, porque todos estos son vendedores, o sea, los bancos, todos estos son vendedores, no son asesores. Entonces, en Estados Unidos, para ser asesor hay que ser Investment Financial Advisor. No, esto es Goldman Sachs, es un banco. Entonces, bueno, este hombre dice, se me ha ocurrido una idea maravillosa. Voy a juntar, creo que fue a 6 Nobeles de economía, y voy a hacer un fondo de inversión, que lo van a llevar ellos. Entonces, claro, lo hizo y dijo, he hecho un fondo que no puede fallar, que puede ser la bomba. Porque lo llevan 6 Nobeles de economía, ¿qué puede fallar? Y así de entrada, claro, impresionaba, ¿no? Es que eran gente muy buena, es que eran muy buenos economistas. Es que hay muy buenos economistas que no tienen ni idea de mercados. Hicieron esto. Y era tan buena la idea, como decía él, que en lugar del dinero del fondo solo, en lugar de decir, vamos a invertir esto, vamos a pedir 20 veces prestado el valor de esto. Porque somos buenísimos. Como asegurar un concierto, yo qué sé, de Britney Spears, ¿no? No puede fallar. Eso sí que no podía fallar. Pero esto, bueno, el caso es que lo hicieron. Y entonces vamos a pedir crédito por 20 veces el valor de esto. O sea, el fondo que de dinero había esto, digamos, de peso era esto, enorme. Empiezan a funcionar y empiezan a hacer además todo tipo de virguerías económicas, macroeconomía, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, una historia larga, breve. El fondo no es que no pueda fallar, es que se mete un trancazo que se multiplicó por 20. Tuvo que intervenir la Reserva Federal, porque los bancos que le habían prestado el dinero, muchos iban a quebrar. Porque los bancos le prestaban, porque decían, pero si lo lleva, no voy a decir nombres españoles, pero imagínate grandes economistas, lo lleva tal, lo lleva lo que haga falta. Y le prestaron, y hasta el punto que cuando se fue a la porra el fondo, pues no robaron ni nada, no se llevaron el dinero, es que invirtieron fatal, lo hicieron fatal, porque no entendían el mercado, entendían de economía, pero para entender los mercados hay que saber economía, por supuesto, preferiblemente. Pero no puedes entender los mercados solo por saber economía, tienes que haberlos aprendido en los mercados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que aquello se fue a la porra, quebraron 2 bancos, los otros los salvó la Fed, la Reserva Federal, fíjate el follón que fue aquello, se llamaba el Long Term Capital Management, LTCM, de infausto nombre. Por lo tanto, los mercados tienen sus reglas. No vale solo valer economía. Cuando tú digas eso de, pero ¿cómo baja la bolsa si la economía va muy bien? Ese no sabe. Porque puede estar bajando la bolsa porque van a subir los tipos de interés precisamente porque la economía va muy bien y hay que controlarla. Entonces la Fed sube los tipos de interés y eso a los mercados les sienta fatal. Ese sería el segundo. Los mercados tienen sus reglas. Y el tercero, hay que saber aplicar. A ver, es que habría varios ahí. Hay que saber estar fuera del mercado. Eso es, me siento en el SP500 y me va a ir de cine. Sí, pero ¿qué vas a hacer cuando baje un 24%? Una cosa es una cosa que es real y es que a la larga te ven muy bien. La realidad es que la gente es humana y tiene miedo. Y cuando un índice cae un 25%, te asustas. O sea, el proceso yo lo he visto muchas veces. Cae un 5%, esto es el SP500. Cae un 10%, cae un 25% y la gente malvende. Y no se queda sentada, la mayoría malvende. Y por lo tanto no te ha servido de nada eso de me siento en el SP500 y ya está, y es así de fácil. Porque la gente a la hora de la verdad no lo hace. Si va a caer el SP un 25%, es mejor salirse. Si lo ves venir, quítate de en medio, reduce tu posición, amortigua la caída, toma medidas, no te quedes ahí. Y segundo, el SP500 no es ni de lejos el índice que más sube todos los años. Ha sido el mejor. En los últimos 25 ha habido 2, a lo sumo 3, en los que ha sido el mejor. 4, si me apuras. Entre medias le han ganado. Por supuesto, todos el Nasdaq. Pero no se deja de ser un índice americano. Pero otras veces ha sido emergentes, ha sido el oro.
Incluso el cash, cuando ha habido un año muy malo, ha ganado el cash. Ha ganado China, Europa este año, yo creo, en dólares está ganando Europa a Estados Unidos, el Eurostoxx. Es decir, que esa cosa de que no, es que como siempre es mejor, tampoco. Por lo tanto, eso de sentarse en SP500 no funciona. Nuestra recomendación es que una cosa es que no hace falta que tu cartera se mueva constantemente, pero hay años, los mercados son como los mercados de comida. Hay fruta de temporada. Conviene tener la fruta de temporada y hay temporadas en que los tomates están todos ácidos y no hay que tenerlos porque están malos. Entonces eso de me siento de SP500 es muy bonito, pero en la práctica es irreal. Pues Víctor Me he limitado a 3. No, habría hasta 10, pero, no, genial. Pero Pues son los más importantes. Víctor Álvaro González de Next Step Finance, de verdad, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.